¿Alguna vez te pusiste a pensar qué significa eitilera? Bueno, algunos dicen que es el nombre de la famosa bebida que refresca mejor, en un idioma inventado por Charlie. En un idioma que Charlie inventó, como que el John Wilkins, que Borges rescatara del olvido, pero a sus 17 años. Se sabe, a salvo de algunas excepciones, Kant, por ejemplo, que publicó la Crítica de la Razón Pura cuando tenía 57 y la Crítica de la Razón Práctica a los 64, la precocidad es un indicio del genio. El ejemplo típico es Hume, que a los 12 años, fue admitido por la Universidad de Edimburgo y publicó el Tratado sobre la Naturaleza Humana a sus 26. Charlie cumplió 17 en 1968, mientras el mundo en París se ponía saludablemente de cabeza y acá era el tiempo insalubre de las morsas. Ahí dicen, escribió eitilera, que es la maravilla que está sonando mientras hablo. Ahí lo escribió, pero no lo cantaría en público hasta 10 años después, cuando ya no había morsas ni tortugas, y todo era un cruento río de cabezas aplastadas. Ahora volvamos al tema. Quiero verte la cara brillando como una esclava negra sonriendo con ganas. Spinoza diría, nunca la esclavitud de la impotencia vence del todo. El primer brillo nace de la oscuridad más completa y mientras vivamos, algo habrá que hacer. Ser es estar, y estar es imaginarnos juntos. Al fin de cuentas no hay un prodigio mayor que el de coincidir acá, ¿no lo ves? Desnudo de alma, vamos así, quemando velas de barcos que se encallan y subiéndonos con una nueva ingenuidad a otros, como si no supiéramos que más tarde o más temprano esos otros barcos también encallarán. Mientras afuera, en el no lugar de algunas calles, cuyos nombres no queremos ni siquiera aprendernos, los cuervos que se salvan del naufragio cada día desfilan desorientados, buscando en los carteles un sentido que nadie escribió jamás. Buenas tardes. Salud y amor. Quiero quedarme, no digas nada. Yo también quiero quedarme, yo soy Osvaldo Burgos y acá empieza a pensar no cuesta nada. El ardid, el artificio, la estrategia que encontramos para quedarnos cerca tuyo. Gracias por los aplausos. Al menos por 2 horas cada viernes, antes de que se nos pudra el corazón. Y en la sarcástica risa de esta ciudad que se empeña en hacerse cada vez más inhabitable y más hermosa, nuestras sombras se alejen definitivamente de nosotros. Acá estamos, empezar no cuesta nada. Y la banda que me aguanta el corazón siempre acá, cada viernes. Osvaldo Hugo La Barbera, ¿cómo anda usted? Osvaldito, Ahí estamos. encantado de estar acá. Hoy tiene una gran Un gusto. fiesta después de acá. Sí, señor. Yo me voy al Gigante Arroyito. ¿Usted dónde va? Yo me voy a encontrar con una gente también muy querida, que nos encontramos cada tanto y bueno, a disfrutar también. Muy bien. Con ganas. Ahí está. Javier Olivero, Muy buenas tardes. bienvenido. Salud y amor, Ahí como está. dice usted. Salud y amor. Que no sé ¿Viste que mucho qué quiere decir, pero no Fito importa. Páez también saluda así, ahora me enteré, ¿viste? Hay un Salud y video de amor. Fito que dice salud y amor. Nos copia. Nos está mirando. ¿Todo bien, profesor? Todo bien, todo bien. Y acá tenemos Leo Genesini, que viene de vez en cuando, así, como el clima. Cuando me necesitan, cuando Ahí me está. necesitan estoy. Salud y ¿Cómo amor. están? Salud y amor para todos. Ahí un está. gusto como siempre estar acá. Uno de los fundadores del espacio. Es así. Sí. Es así. Somos de la línea fundadores. De la línea- Corriente fundadora. de la Corriente corriente fundadora. fundadora. Y para darle un brillo a todo esto, nuestra Wonderwoman, Mónica Burgos. ¿Cómo anda? Muy bien, salud y amor. Salud y Chin, amor, ahí está. En los controles Loana, ahí está. Muy bien, salud y amor, Loana. Bueno, Año Internacional del Mijo, ya saben. Vamos a hacer el programa 24 de febrero, el Día Mundial del Barman.
Bueno, eso está bueno. Eso No está sé si bueno. les interesa Que lo esto. reconozcan. El barman, no de O Batman. usted le dice por el... En realidad ahora, ¿Qué ahora es? le Batman dicen- no, del barman. Del barman, ahí Es está. Batman dicho por es Gardel. bartender, ¿viste? No Bartender. dicen- ahora son bartender. Y hay barwoman ahí también. ¿Cómo barwoman. cambia puede todo? ser, qué sé yo, no sé, pero... Puede ser Batman dicho por Gardel. También. También, ¿eh? también, Claro, claro. también puede ser. Había en una época un equipo de fútbol que llegó a jugar el Nacional. ¿Te acordás que el Nacional había dos torneos, el Metropolitano Sí, y el Nacional? El sí. Nacional se clasificaba por ganar en distintas instancias regionales. Regionales. Estaba la biblioteca Florentino Meguino de Venado Tuerto, biblioteca cultural, que era un proyecto hermoso. Ahí fue Galeano, fue Soriano, fue un montón de gente a dar charlas ahí, un proyecto genial, del que derivó después la Universidad Libre de Venado Tuerto, y tenían un equipo de fútbol. Y bueno, era todo medio paródico, ¿viste? Tenían los colores, eran rojo y amarillo, muy estridente, y la bandera decía, con la foto de Carlitos Gardel, venceremos. Está bueno. A mí me gusta porque todos recorren los boliches de los pueblos. Osvaldo recorre las bibliotecas. O sea que está buenísimo eso. Poca gente hace eso. No, pero eso fue una experiencia importantísima. Tuve muchos Vos sabés amigos ahí. que- Una biblioteca de Boris Venado Padovana, Tuerto. por Qué ejemplo. bárbaro. No es cualquier Jorge cosa. No Ypres. es cualquier cosa, ¿eh? Juan Carlos Rodríguez, que escucha de este programa desde el primer momento, sí. Con respecto a la famosa R o R del amigo Gardel, nunca me gustó demasiado, pero no importa. Bueno, igual mal no le fue a él. ¿eh? No, no. Vos sabés que es un recurso vocal el uso de la R al cantar. Ah, no no, sabía. no es una falla de él, sino que desde el punto de vista de la afinación es más fácil, en vez de la Claro. N, por el tipo de fonética que tiene, meterle esa R Claro, en el medio. acomoda. Ah, Y mirá. vocalmente es más fácil Claro. afinar. No sabía eso. Es por eso que el tipo la usaba. Mirá. Él cuando hablaba no decía caratar, sino que lo usaba mucho en el momento del actuaba, canto. Cuando cantaba. Y es verdad que dicen que tiene una afinación perfecta, más allá de la voz, No, el que te tipo, guste o no. bueno, son hay dos cuestiones. A mí, dos grandes cantantes como él y como Frank Sinatra, a mí no me gustan ninguno de los dos. Pero vocalmente los tipos sí eran muy buenos, muy buenos. Digo, ¿Viste? más allá que te guste la música, ¿no? ¿Qué Claro. decía Osvaldo? No, que se dividen las aguas con Gardel y el otro gran cantante que siempre estuvieron ahí cabeza a cabeza, Julio Sosa. Bueno, a mí Julio Sosa sí me gusta mucho. Pero Julio Sosa, y me gusta mucho el tema de la interpretación que Julio Sosa hacía de los tangos, que no, para mí no la hacía Gardel. Gardel, es más, vos lo veías a Gardel cantar y estaba siempre con la sonrisita, que también, Dibujada. también es un recurso. pero vocal. Claro, como muy O sea, fingida. vos cuando cantás, te dicen, la forma de cantar es relajándose y tratando de meter una sonrisa en la boca para que se module mejor. La voz a la Mira. Y sin embargo, Julio Sosa como que los decía mucho más a los tangos. ¿no? Claro, pero bueno, eso tiene que Igual ver que Goyeneche. Goyeneche. Tiene que ver con el gusto, ¿no? Claro, Obviamente. Me gusta no la quita la interpretación, pero digo, afinación. Totalmente. Pero vamos a lo objetivo, digo. Hay algunas cuestiones en Gardel que dicen que han puesto en las máquinas, por ejemplo, para ver si había desafinaciones y no han encontrado. Ah, sí. En Y esa a- época. Y además lo que a mí me parece es que el tipo fue el inventor del videoclip, ¿o no? Sí, Y totalmente. sí, Ese Rubias de New York, ¿te acordás? totalmente. Era una maravilla. Pero Sí. por otro, la película. aparte era compositor. también. Claro. Lo cual le da un plus mucho más allá de Julio Sosa. Que no Claro, que componía. el intérprete. Claro, Claro. no- Todo uruguayo encima, además, ¿no? Tango argentino. Bueno, al parecer hay, Argentino, uruguayo, francés. Francés. hay Sí, información, es hay Charles información Gardès. Bastante que se comprobó que su procedencia francesa. No al era, un parecer. no era Sí, como Es dice una la- bomba que no tira era como acá en la el canción, programa. era un uruguayo de Tacuarembó, no. Era- No, al No, parecer. no, Yo era me, otra me acuerdo que hubo un Hay un presidente. acta de nacimiento incluso. Hubo un Se presidente encontró. que lo llevaron a París, al lugar donde había nacido Gardel, que obviamente era una pensión, la madre de Gardel creo que era la bandera. Entonces, era una pensión de gente como nosotros, así, ¿no? De demasiados recursos económicos. Y bueno, y fue el presidente argentino y fue toda una banda ahí, tocaban marchas para anunciar la presencia de este hombre y salió alguien de un balcón y le tiró un baldazo de agua. Mirá. Así. Ah, sí. No entendía mucho de música. No entendía, bueno. seguramente. Pero es el día del barman, no de Gardel, así que el día del barman. De Batman. ¿Eh? ¿Cómo llegamos a Gardel? El día del barman porque fue el 24 de febrero de 1951 la fundación de la International Barman Association. Muy bien merecido. Ah, Esta muy me bien. gustó este día. Ahí ¿eh? está. Sí, Pero Se lo merece. a todos ustedes les gusta, a todos ustedes les gusta, pero les voy a decir que hay otros 2 días del barman alternativos. ¿Cómo? El 6 de febrero y el 15 de abril.
¿Por qué tanto ¿Y a qué diferente? se debe que haya tantos días? El 6 de febrero es homenaje a San Amando. Amando, no Armando. Amando. Amando. Amando, que fue un eremita, misionero y obispo, monje misionero, monje itinerante, de esos que no tenían un lugar asignado, sino que iban evangelizando por distintos lugares, del siglo VI en el norte de Francia. Iba evangelizando a los paganos por ahí no lo trataban muy bien, lo tiraban al río, le pegaban paliza, qué sé yo, pero les enseñaba a cultivar la vid y todas estas cuestiones. Y es el patrón de los productores de vino, cervezas y trabajadores de tabernas. Mira. Claro, evangelizaba y, Ahí y se está, armaba unos el tragos. 6 de febrero. Y festejaba. Y después ¿viste? le pegaban. Y después le pegaban, claro, tomaba y después le pegaban. Qué bárbaro, Que qué mi plata- desagradecida la Mi gente. plata no vale, le decían los paganos, lo tiraban al río. Y el 15 de abril en la Argentina, porque es el 15 de abril del 41, la fundación de la Asociación Mutual de Barman y Afines. Ah, mira. No sé Esto qué de- serán los esto- afines, ¿no? Los afines son los que se ponen del otro lado del... De los la que barra. afinan, sí, los que afinan. Los lavacopas, qué sé, no sé. Sí, lo que ponen el El hielo. resto del personal. A mí me gusta mucho este día porque mi papá era barman cuando papá era era barman. de Fragata, cuando era muy joven. No. Fragata. No era barman, era Sí. el barman El de barman Fragata. era, El sí, barman. De durante Fragata, mucho que era tiempo, la- de lo que antes se el gran llamó, que seguramente acá. se van a acordar, Siete Colinas, que yo nosotros no lo conocimos, pero muy famoso era barman de Siete Colinas y después de Fragata. Mirá. O sea que bien merecido. Viste que está la imagen esa que los tipos se apoyan en el mostrador y empiezan a cortarle sus Sí. penas al barman, le hablan como si fuera un... Y el Un barman lo psicólogo, escucha ¿no? mientras limpia, ¿viste? Los De vasos. esos claro, era. mientras limpia los vasos. ¿Pero alguien le invita alguna vez una copa al tipo o no? ¿Eh? No. Sí, pero hay esos personajes existen, ¿eh? Sí, totalmente. Nosotros, en una época, mi familia teníamos la concesión de un buffet de un club. Y un club de barrio, pero muy Los de más barrio. lindos. Sin embargo, había dos personas que iban sistemáticamente todos los días de semana de una hora a otra hora determinada, muy fija. Uno tomaba vino tinto en el vaso Martona, y el otro tomaba whisky. ¿Qué es el vaso, Martona? El vaso común, el vaso El grueso. Grandote, grandote, Claro. alto, se llenaba hasta así de la altura de vino y le pegaba un touch así de chorrazo. soda. Claro, Nunca el entendí vino por con qué. soda, sí, sí. Y el tipo se sentaba en el mostrador del buffet y estaba ahí las 3-4 horas y era cuestión Era un ritual. Sí, sí, sí. Hablar, ¿viste? Hablar Claro. de la vida. Sí, sí. Y cuando vos hablabas y vos te ibas a atender, pues nosotros atendíamos las mesas y qué sé yo, te dejaba, pero cuando vos estabas ahí, los tipos Seguía hacían la conversación. acodadito ahí Sí, sí, sí. y después terminaba su Era vino su terapia. y se Iba a iba. la Claro. casa. Lindo. Seguramente. ¿Ustedes vieron División Palermo? No. ¿También no? Es la serie número 1 en Todos Netflix para la todos me Argentina. hablan de No esa miro serie series. como Sí, algo me bueno. dice Luana, es impresionante, es muy buena. A mí me pareció Ah, listo. Esta genial. noche la empezamos a Genial. ver. ¿De qué trata? Es como una visión paródica de la Guardia Urbana, que Ah. hacen una Guardia Urbana inclusiva, en donde hay un ciego, una persona en silla de rueda, otro muy viejo, un extranjero, y el personaje principal, que es el que la escribe, la dirige y la actúa, el personaje principal es judío, ¿viste? Dice, bueno, pero este no tiene ninguna incapacidad. Dice, bueno, pero contará como contará. Claro. Bueno, y está siempre al filo. Es argentina. Y además muestra, sí, es fantástica, muestra todo lo que ya sabemos, ¿no? La connivencia de la policía y el narcotráfico permanente, desde un lugar de comedia, son 8 capítulos nada más, muy cortitos, media hora cada uno, y está siempre al filo porque contra lo políticamente correcto, ¿no? O sea, bueno, ¿cómo podés hacer humor con esas cosas con las que ya generalmente no se permite más hacer humor, ¿no? Entonces dicen, bueno, la chica que está... La actriz es excelente. Sí, en silla de ruedas, Sí. Pilar Pilar Gamboa. Pilar Gamboa, Pilar Gamboa. ahí está, nos acota Loana, que es Excelente. fantástica su actuación. Por ejemplo, hace chistes o comentarios relativos a su condición, pero lo hace ella. Cuando otro lo quiere hacer, dice, no, mira, vos no, estos chistes lo hago yo, Claro. vos no podés hacer esto. Claro. Entonces, Muy bueno. es todo el tiempo un andar por una línea muy, muy finita y no cae, ¿eh? O sea, es
Es fantástica. Fundamentalmente los primeros y los últimos capítulos. En el medio, Qué bueno. como siempre, viste, es cuestión de costura, llegar hasta el final. Claro. Pero es un enano ahí también, que el enano lo achican para... un enano disarmónico, como se llama técnicamente, que lo achican en el cartel para que parezca más enano todavía, por estas cuestiones del marketing. El tipo se queja, no era necesario achicarme tanto. Qué dice. bueno. Claro. No, bueno. es, La vamos a ver. es realmente muy ¿Cómo es el nombre? recomendable. Repitamos el nombre. División Palermo. División Argentina. Palermo. Bueno, y en esta serie, el personaje, en el primer capítulo queda uno en estado de coma. Entonces está internado. Y en el primer, durante todos los capítulos, hasta que al final pasa, bueno, no lo voy a contar porque cada uno tiene que ver, pero el personaje principal va a visitarlo. Y en realidad el otro está en estado de coma. Entonces él habla y habla y habla y habla. Y lo utiliza como terapia. Es lo Claro. mismo que vos decías, o sea, no le importa que Sí, lo sí, que que el lo barman escuchen. o el que atiende el bar. Claro. Claro. Es una terapia Es hablar. Es descargarse. gratuita. Sí, sí, totalmente. Narrar es curar, decía Foucault. Bueno, el día de... O sea, que ustedes no le inventaron nunca un trago al barman. Sí, al barman no le No, inventaron. yo nunca le invité, No. porque yo encima no tomo, así que conmigo No, sí, una pierde. propina, sí se suele Propina dejar. sí, seguramente. Sí, lo pero atienden bien a invitar uno. nosotros, no, yo. Claro. Es más, yo no voy a bares, así que difícilmente invite en el bar. En mi ¿Usted- casa puede ser. ¿Usted, la Aurora, que ha sido concurrente a los bares? A los bares no, pero no tampoco. Bueno, Mira, la última Pero que vi- ganaban, ganaban muchas cosas los barman. sí, algunos. Sí, Como sí. todo, algunos, Sí, sí, otros sí. no, será. Me ha pasado al revés. Wonder La Woman. pedirle que me invite. Los lindos ganan en todos lados y los feos perdemos en todos lados. pero No, los- importa los si sos barman- barman, astronauta. No. Es, Y lo- es igual. El astronauta no se ve. Y lo inmirable es que salimos solo de noche. Claro. Los feos Bueno. perdemos, Pero los viste lindos que ganan. el barman algo Eh. tiene que se hace. Y sí, bebidas tiene. Por lo menos Claro. puede gana Eh, amistades. Bueno, también. ahí está. 3 fechas para saludar a su barman amigo. Invítele algo el 24 de febrero. El 15 de abril le queda, el 6 de febrero Ahí ya está, que tiene para el año otra que viene. oportunidad. Bueno, y además les cuento que el 26 de febrero vamos a pasar rápidamente esta parte porque después vamos a los inventos maravillosos que traje para hoy. ya me imagino. El 26 de febrero es el Día Mundial del Pistacho. ¿Eh? Bueno, No caro, sé. carito el pistacho. No sé ¿eh? si le gusta el pistacho. El pistacho es un árbol de los más antiguos, tiene 9000 años. Su nombre es alfónsigo también, o pistachero. Carajo, saben que tiene una Eh, pistacho, ¿no? Tarda muchos años para dar fruto, 7 años. ¿Usted se imagina Wonder Woman esperar a alguien 7 años hasta que dé Qué un fruto? paciencia, no. Bueno, el pistacho hay que esperar los 7 ya años. no tenemos más paciencia a esta edad. Fue alimento utilizado por los viajeros y exploradores del mar durante sus largas travesías. En China lleva por nombre nuez feliz. Mira, la nuez no es feliz. Para lo que lo venden, porque está caro. Claro, incomparable en este Y en momento. Irán, la nuez de la sonrisa. Durante la Bien. época de la reina de Saba, o sea, del rey Salomón, bíblica, el pistacho se convirtió en un alimento digno de la realeza que no estaba permitido para los plebeyos. Mira, No puede, te agarraban Bueno. comiendo pistacho Es como y hoy, no, más o ir a menos. plebeyo, no Es podía. como hoy. claro, era muy caro. ¿A usted le gusta el helado de pistacho? Verde, que te No, quiero verde. no. ¿A quién yo le voy puede fuerte. gustar el helado de pistacho? No sé. ¿Para qué ¿A lo quién? harán? Porque no vi nadie Es como- vi comiendo un helado de Tiene pistacho. mala prensa como el menta granizado, Sí. igual les parece. Pero- Yo no como helado, pero Ay, Javier, no hace nada. o sea, Vamos, Javier. nada. Usted está haciendo a programa. mí, ¿cómo me que no? hace, a mí me hace mucho, me hace muy mal. ¿El Por eso pistacho o el no, helado? el helado. Ah. No puedo comer helado. Ahí Mira. está. Mira. Y- Por eso me encanta, pero no puedo comer. Según- Tengo según- intolerancia a la lactosa fuerte, entonces no puedo comer helado. Según mi hijo Facundo, yo soy la persona que alegra a los heladeros porque pido los gustos más extraños, pero pistacho nunca pedí. Y lo dice él, que cuando era chico pedía helado de vainilla y crema, del cielo, para que fuera azul y amarillo. Crema del cielo. Sí. Otro helado que no. no. Otro, no, pero aparte de un helado que le puede poner gusto que quiera. Claro. O sea, no tiene No, qué gusto gusto a tiene nada. la crema del cielo. No Sí, tiene. sí, lo dice A él, nada. sabrá. Yo lo que te digo, No existe. que el consumo diario de pistacho puede lograr que una persona llegue a vivir 20 años más. Ah, bueno. De acuerdo a un vamos a estudio comprar. realizado por la Universidad de Harvard. Vamos. Y hoy vamos a hablar Pero de es los barato, estudios entonces. que realiza la Universidad de Harvard. Hoy vamos a hablar de Vamos a comprar a eso. media. Vamos a Claro. ver de qué está estudiando la Universidad de Harvard. Sí, ya Ahí lo vi. está, a ver Ya qué está lo vi. estudiando. Cada pelota, perdón. Ahí está. Yo no Y, puedo- ¿Esto es cierto lo que te todo puso acá, chequeable, profesor? todo chequeable. Todo chequeable. Bueno, y no sé si se acuerdan, cuando nosotros éramos chicos, ustedes en el cine obviamente vino en una generación muy posterior, pero todos los que estamos acá podemos acordarnos,
Había, en la época que había solamente 2 canales, un televisor en blanco y negro que te había que correr la perillita, Sí, ponerle una papa sí. arriba con un tenedor y todo eso, que hemos Había que vivido levantarse todo, de la cama ¿eh? a cambiarla. Sí, había una propaganda que fue furor, porque Alberto Olmedo hizo de La Montevideana. Entonces habían traído a Alberto Olmedo, que era un personaje nacional, y lo hicieron en el aeropuerto de Rosario. La propaganda decía: a mi amigo Pistacho lo espero en el Cucurucho. Decía, Qué no sé si se divino. acuerdan. No, la verdad no, pero mira. Googleenla. Bueno, vamos a los La vamos a inventos. googlear. Y para empezar le voy a traer a Osvaldo Labarrera, que no pudo venir el viernes pasado, un recuerdo de el gran, usted tampoco, Genesín estuvo, mire el gran invento que habíamos repasado el viernes anterior. A ver. Vamos a ver. Así estamos, esperando que llegue, porque es una cosa muy importante. Mientras comemos unos pistachos y listo. Eh, Así hacemos. ¿De qué se trata? en cualquier momento llega. ¿Cuál es el invento? Ahí lo estás viendo. Ahí Leo. está. A ver, Ahí a va. ver si es este. Ahí está, vamos Un a esperar, segundo, tenemos problemas estamos en técnicos. vivo. Corte. Ahora vamos con los zapatos para paraguas. Ah, cierto. Por el amor de No, no. Evite este tipo de accidentes. Compre estos paraguas shows, la Barbera. Hermoso. Más que nada Regálele a elegante. su hija Connie los paraguas shows. Usted quede bien con su simpatía femenina de Genesini y compre, invierta en unos paraguas shows. No lo haga porque no va a quedar bien, ¿eh? Lo echan. Muy barato y práctico, o sea, queda bien y... Esto sí que es una Es un locura. poco práctico, me no. parece. Es para no mojarte. Javier no habla lo que te pasa, directamente. Lo tenés que tener puesto todo el tiempo. O sea, yo quiero creer que esto es mentira. O sea, No, Es verdad. nunca jamás a nadie se le ocurrió una Pero mirá estupidez semejante. cómo Compre te estos avisa paraguas por la shows. duda. Avisemos que se trata. Mirá. Son unos paraguas que se ponen en la punta del calzado y se abren. Muy ¿eh? feos. No, son muy elegantes. ¿Cómo dicen muy feos? Elegante no. Ahí está. Usted Bueno, llama la aparte- atención. y Sea con- la atención sea el centro de la fiesta con los paraguas shows. Ahí sí, con el la- centro vas a ser seguro, ¿eh? Con la parte de atrás no llega a tapar el paraguas. ¿Qué Claro, pasa? no, pero es para Y si no talón, el no arruinar la talón, punta. es para el Meter los pies en empeine. el charco tampoco. Es para que la agua que te cae de arriba nada más. Ah, ¿sabes? Le pongan un bote. Bueno, abajo. ahora Generalmente después... cuando vos venís caminando... ¿A qué viene que lo repetimos? No, porque vamos Para repitiendo, recordar. Vamos recordando y al final, porque ya estamos terminando con esta sesión, después vamos a ir a otra. Esta ya va quedando en el olvido. Porque acá- Por no favor. encontraste más pelotudo. Por favor. No. Hoy tenemos 2 para traer, así que cuando quiera y pueda, Luana, lo vamos a ir viendo. Las gafas periscopio. Ya la música te está ¿Te gusta ver el móvil tumbado en la cama pero te destrozas el cuello? No. Ahí tenés las gafas periscopio. Esta maravilla existe. Esto es nuevo. A ver, vos mirás para arriba. Ah, Ahí lo tenés, es un juego de espejo Un que juego de permite que espejo. veas en un ángulo mirando el techo, puedes ver para adelante. Claro. Puedes usar gafas periscopio. Puede ser una buena solución para tus dolores cervicales. Esto es nuevo. ¿A usted le duele la cervical, Wonder Woman? Y de vez en cuando sí. Ahí está, vos cómprese unas gafas telescópicas. Claro, no, qué sí, canchera. justo. A mí me Fíjese qué vendría bien. canchera. Hay 7 vértebras ¿Te cervicales. parecen útiles? Dice. Los seres humanos tenemos 7 vértebras cervicales. Yo tengo 5 hernias de disco en la cervical. Oh. Ah, está bárbaro. En 7 Usted vértebras. está para atrás, Olivero. Vamos a Así ponerle que- pila a este. Hoy no es me el vendría día. bárbaro. Me vendría Ahí está. bárbaro. Bueno, ahí ¿Le gustó- está. le gustó la gafa Uno que periscopio? gustó. Sí, esa. Muy bien. Al fin una. Esa me puede venir Bueno, bien. Y ahora tengo otro para después. A ver, Igual no supera el primero que dijimos de todo, que para mí fue el mejor. El del helado. El El rotador. el El rotador. rotador. A de todos les Coca-Cola. gustó el rotador. El rotador de el helado. último día de febrero, el primer día de marzo, vamos a hacer un repaso de todo para De dejar todo esta lo que sesión vimos. atrás. Y vamos con el último video que trajimos para hoy. A ver, si se quiere y se puede. Hoy no está lloviendo aquí en Mobile World Congress 2016, pero tengo un paraguas porque les quiero mostrar el Umbrella. Es un paraguas conectado que te da alertas a tu teléfono. Es de marca. Puedes comprar el paraguas completo o solo el chip que colocas en cualquier paraguas. Luego se conecta a través de Bluetooth con tu dispositivo móvil. Utiliza
utiliza datos meteorológicos para avisarte cuando está a punto de llover para que no te olvides el paraguas. Claro, el paraguas te avisa Pero hay cuando lo gente tenés que deja llevar. O cuando lo tenés que paraguas cerrar. por todos lados como yo. También te avisa a dónde está ubicado. Cerrá el según paraguas. la Pues si no, no te das última cuenta si no ubicación tenés donde ese chip. se registró No, el no. GPS de tu teléfono. La Umbrella lanzará en Kickstarter por alrededor de importante. $65 a partir de $65 mediados de marzo. sale. Está disponible Una boludez. para iOS. Para tiene nosotros. 65 Para más para que- información Para y más nosotros. cobertura de Mobile Para que el World paraguas Congress le avise. 2016, ¿Eh? los invito a Cerrá lo que ¿Cuándo está va por a llover? salir el sol. Es como el perro, viste que el perro lo tenés que sacar, ya lo ves medio ansioso, lo tenés que sacar. Bueno, el paraguas te avisa. Qué Che, loco, no bárbaro. te olvides que tengo que ir con vos, ¿eh? Qué bárbaro. Cuando Me está hace acordar- lloviendo te avisa que paró de llover, me hace acordar el cerrame, paraguas te que dice, porque vos no te compraste das vos, cuenta. Impresionante. Cerrame. Ah, Me vas a contalo, acordar un contalo. paraguas que compraste vos, ¿no? Yo compré Contalo. un paraguas y lo regalé, ahora cuéntelo, usted sacó el tema. Era un paraguas. Sí, perfecto, muy buen paraguas. Muy buen paraguas, muy buena calidad. Sí. Que tenía dibujado el sistema de los astros según Aristóteles, ¿no? Del lado de adentro tenía todo el cielo del hemisferio sur. Era así. Entonces vos Pero- podés abrir el paraguas aunque no llueva y ir identificando las estrellas. Mira vos. Mirá qué sí lindo. era, pero era Así. con el sistema de los astros de hoy en día, no de la Así antigüedad. era, así era. No Así. salió barato igual, ¿eh? No salió barato. No. ¿Y a quién No le salió. regaló? ¿Y qué ¿A pasó quién? con el salió? paraguas? Menos averigua Dios y perdona. Muy Lo bien. regaló. Vamos a la. Quedó bien con A él. la Apa. tanda, por favor, Qué Loana. parada de carro que me pegó. No se Porque puede creer. quedó bien con alguien que no quiere blanquear. No preguntemos más. Lo que está por suceder no es un amanecer cualquiera, dice nuestro amigo David García con Madre Cabra. Escuchen a Madre Cabra, se van a sorprender por la música y por las letras. Fuera de su epitafio, ningún poeta escribe nada. ¿Qué decía usted, Olivero, sobre mi introducción? Algo tenía para decir. De la canción Eitileda, le preguntaba un poco sobre las fechas, que fue grabada en el 78, creo que algo así, y sin embargo hay una grabación, porque está grabada de alguna manera, lo que pasa es que no de disco, pero Eitileda la canta Sui Generis por primera vez en el recital Adiós Sui Generis. Que es 4 y 5 de septiembre del 75. 75. 4 y 5 de En el septiembre del 75 es la primera vez que la cantan esa canción, que Que no conste está que en no ningún seguro. disco de Sui Generis, pero sí está en el recital, en el video, porque hay un video hecho de ese recital, está ahí Eitileda. Y yo tenía el cassette y lo pasaba cada rato y leía la fecha. ¿Te acordás de la época que teníamos Pero cassette? en el disco, en el cassette, no aparecieron todas las canciones que se cantaron No. en el recital. Es verdad. Pero sí hay una filmación, está filmado Donde completamente. aparecen unos temas que no donde están- aparecen temas que no están en el disco. Creo que era por un Tema de espacio. espacio, claro. Estaba- De hecho, hay una canción de Sui Generis que es un cisne, que en el disco... Dura mucho, es muy largo. Todo un lado completo, Claro. porque tiene una parte instrumental muy, muy extensa, y en el recital la hacen también muy, muy larga, ¿no? Estaba un tema de Ricardo Raffanelli, ¿se acuerda la verdad de Ricardo? Sí. Raffanelli? Ricardo, ven, que te estamos esperando, le decía el Nito Mestre y subía. La niña juega en el No gran tiene nada que ver con jardín. nada, pero es así Decía, la cosa. Ahí está. Eso es lo que dice. Eso es lo que Eso dice. cuando De los, todos tiene, modos, cuando los tiene que echar, o sea, en realidad la gente no se quería ir, Le decía, y en un momento dicen que van a hacer el último tema, y que después de ese tema le pide por favor que se vayan, porque tenían que hacer otra función. Claro. Y ahí donde dice, no tiene nada que ver con nada, pero es así la cosa. Nosotros ahí- somos como una especie de Judas Iscariote. ahí está. Qué loco. Cosa así. Y ahí salió la frase que usaban todas las bandas después durante un largo tiempo acá, que decían, loco, si se puede sentar mataría, ¿viste? Que lo dice también ahí Lo Charla. sigue diciendo, claro. Ahí está. Bueno, vamos a la rama dorada, que es lo que nos convoca en este programa. Vamos a, a los vamos- No nos olvidemos que ese recital fue en plena dictadura, ¿no? Sí. Claro. Claro, no, 75. No, Ya estaba, sí, ya estaba. pero ya, no, perdón, tenés razón, pero estaba ahí. Ya estaba asomando. Ya muy, muy complicado. Faltaban Sí. 6 meses. Sí, no se blanqueaba Ahí está. todavía lo Sí, que ya era. estaba claro. asomando. Y ya estaba operando la La AAA. AAA, Alianza Anticomunista Exacto. Argentina, que hizo tan semejante fuerte, desastre. estaba Viste muy que fuerte hubo el unos amigo tipos- López Rega. lo que es no conocer la historia, hubo una gente que quiso hacer un ¿Viste, alfajor y viste ponerle el lío? AAA. Le puso, de lo tuvo que marca. sacar. Sí. Obviamente. lo Bueno, tiene que pero eso es sacar por de- ignorancia Eh, de la historia. más La que nada. asociación de los árbitros. Impresionante. Hay una asociación de árbitros ¿Qué es la AAA? La La AAA. AAA. Sí. Y Y estaba- dicen, Alianza de AAA. Árbitros. Asociación Asociación de Argentina de Árbitros Árbitros. Argentina. Pero ya exacto. estaba firmado por María Estela Martínez de Perón el decreto de exterminio de la subversión. Ujú. O sea, la represión empezó ERP. antes de... En esos términos de la subversión, dice. Sí. Empezó antes del golpe. La represión sí. ya, El estaba, ya amiguito estaba en funcionamiento. López Rega.
Ahora que El estamos brujo. cerca. El ahora brujo. que El estamos- brujo de la canción de Charlie. Hay que recordar estas cosas, ¿no? Sí. Bueno, entonces, bueno, vamos con... le cuento la barrera. El viernes pasado hablamos de los indios pies negros. Los indios sucia. pies negros, pata Más o sucia, menos, ponele, sí. más o menos. Vamos a ponerle. Una tribu de nativos americanos que tenía como dogma no comer escaramujo antes de salir a cazar águilas. Ahí está. O sea, si usted va a cazar un águila, Genesini, no coma escaramujo primero. Bueno, está No bien, sé- lo voy a no sé. tener en cuenta. Si usted- Primero no case águilas ahora porque Claro, no. lo van a matar porque es un animal protegido, con lo cual no Claro, estaría está en bueno. extinción, Y, totalmente. pero si lo quiere hacer, no come escaramujo. ¿Usted come Muy bien, escaramujo muy antes de bien. cazar las águilas o no? No. Así como Bilardo decía que no había que comer pollo antes de jugar los partidos, no sé por qué. Perdón. No había que sa- no había ¿A qué se refieren con el escaramujo? El escaramujo es una hoja planta, verde. Es una. Una ¿Cómo? hoja verde. ¿Cómo dicen? Una hoja verde. Ah, una hoja Es un verde. árbol. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, Tiene como nombre de hay una pájaro. parte en donde los árboles empiezan a hablar entre ellos. Mm. Y tienen que nombrar a un jefe. Y nombran al jefe del escaramujo porque nadie quería agarrar, ¿viste? Cuando está el fierro caliente que nadie Sí, quiere sí, agarrar. sí, sí. Bueno, el escaramujo va y pone el pecho. Sí. Es un árbol valiente. Sí. Ahí está. Bueno. Bueno. Pues está la canción de Silvio Rodríguez, el escaramujo. Claro. Y está el bar también, el Y escaramujo. está el bar El también. bar. Rioja, el primero de Le marzo. mandamos un Sí, saludo a señor. Pipo, ¿eh? Es una planta A que Pipo, tiene Aldito. hojas y A tiene Pipo un fruto, Marcogliese, tiene un fruto Aldito. rojo también. ¿A quién más, Waldo? A Vero, que es la pareja de Aldito. A, bueno, qué sé yo. A Gaby. A Gaby. Hicimos una despedida ahí del Sí. programa, un año, que Ahí salió bárbaro. Ahí El está. otro día me mandó saludo Gaby para vos. Mira, Estuve... Gaby Zambrun. Gaby Zambrun, la RRPP. así que bueno, en cualquier momento volvemos al escaramujo y hacemos un vivo. Sí, Si nos señor. reciben. Bueno, llegamos a la conclusión de que ese tabú, o sea, un tabú, que era una prohibición de comer escaramujos si vas a cazar águila, al menos en su forma lógica, porque recordemos acá, Genesino, usted que es un experto de la lógica, que la lógica de primer orden A ver, prescinde totalmente del contenido y se limita al análisis del lenguaje formalizado. totalmente. ¿Estamos de acuerdo? O sea, tenemos dos tipos de lenguaje, el natural y el formal. La lógica va solo en un lenguaje mucho más pobre, mucho más directo, sin exclamaciones, sin preguntas de aseveraciones, ¿no? Crudo, ¿no? Sí, no, fuera del lenguaje fuera del natural. lenguaje natural. Sí, muy reducido. La idea es que todo lo que ahí se diga puede ser demostrado verdadero o falso. Claro. Entonces, Concreto. ni a una pregunta, ni a una exclamación, ni a una... no podés decir si es verdadera o falsa una pregunta, por ejemplo, o una promesa, o una exclamación. Entonces, todo eso está fuera. Pero bueno, entonces puede asimilarse a una conclusión algorítmica típica, esta idea de no comer escaramujo cuando vas a cazar águila, la asimilamos a la idea algorítmica de no hay que tomar helado antes de meterse en un mar con tiburones. Ah, Eso bueno, también. está bien. ¿Ves? Ojo, cuidado. Ojo con eso. Ojo, Muy bien. el mar con tiburones. Usted no viene y fíjese y pierde. Mirá si no venía Esa- hoy esa también. información yo que a mí me importante. gusta nadar con tiburones. Ahí está. Esa usted- información usted es muy se- importante. Cuidado Sí, después de comer. usted No. se metía en mar azul y lo agarraban los tiburones. Después de tomar usted helado. se Tomar mete- helado. come helado y se mete con los tiburones en Genesini. No lo suelo hacer, pero bueno, también lo voy a tener en cuenta. Ahí está. ¿Saben por qué? ¿Se imaginan por qué los algoritmos dicen que usted no tiene que tomar helado si va a nadar con tiburones? ¿Por qué? ¿Se imaginan o no? No. ¿A usted la carrera? ¿El helado convoca a los tiburones? ¿Le llama la atención? Porque las curvas de ascenso y descenso de consumo de helado y de ataque de tiburón son exactamente iguales. Claro. Porque los dos ocurren en verano. Bueno, Claro. Y cuando hay más gente. Y cuando hay más gente que se mete al mar. Cuando hay más gente en las zonas costeras y cuando hay más gente que se mete al mar. es O sea, hay más totalmente lógico. posibilidades. A esa conclusión te lleva la lógica. Es totalmente O sea, lógico. Si lo pones con el consumo de cerveza, capaz que te da igual. Claro, Claro. Como usted dijo, Como el de con la licuado. venta de O más. ventiladores. O la venta de ventiladores, o sea, sí. Claro, es lo mismo. Ponele ahora aire acondicionado. Che, si vas a comprar aire acondicionado, no te metas al mar, porque seguramente Claro. te ataca un Claro. tiburón. Ahí está. Muy bien. Claro. La lógica te lleva a esas conclusiones. Tengo cuidado, Génesis. ¿Por qué llega a resultar lógicamente plausible semejante afirmación? O sea, ¿por qué llegamos a esa conclusión? Porque el dogma de los pies negros puede parecernos desde acá y desde ahora como fundado en un contenido disparatado. ¿Sí? Por el razonamiento, pero el razonamiento algorítmico es banal. Prescinde del contenido de lo que calcula. Lógico. Sujeto, objeto, águilas, tiburones, le da exactamente lo mismo. Así entonces, mucho antes de que todo esto, la maravilla y a la vez la necesidad de regulación del pensar calculante, resultara tan evidente, allá por mitad del siglo pasado, un gran filósofo alemán, Heidegger, del que vamos a estar hablando en medio hora al revés, no este sábado, sino el que viene,
anticipó la tragedia de resignar el pensar reflexivo. Cuidado. Dejar de lado la reflexión y confiarse devotamente al cálculo nos lleva a un lugar muy distinto que actuar irreflexivamente en razón de la devoción a los tabúes. Esto hoy es clave en la urgencia de no obnubilarse por la tecnología y regularla. Técnicamente, si la prohibición de comer escaramujo es un tabú, esto es magia negativa, podría, o sea, que tiene que ver con prohibiciones, tabú son las prohibiciones, encantamientos o hechizos son lo que hay que hacer. Lo que no se puede hacer es un tabú, lo que obligatoriamente hay que hacer son lo que permiten los encantamientos, ¿no? Es la magia positiva. Podría válidamente pensarse la sumisión al algoritmo que compara curvas de helados y tiburones como un encantamiento, magia positiva. La Big Data está hechizando a muchos con sus cantos y si no, veas el VAR. ¿Qué le parece a usted el VAR? El VAR con B corta, ¿eh? VAR. No, VAR. De las peores cosas que ha creado la humanidad. La devoción a la tecnología. A ese punto lo llevo. ¿Por Sí, qué? pero que inclusive con tanta ¿Por qué? tecnología... ¿Usted vio alguna vez un partido de fútbol con VAR, Wonder Woman? Sí, pero a mí me ¿Fue a la parece cancha? que está bueno. Sí, No. está muy bueno. Usted va, grita un gol y después Claro. tiene que quedarse esperando 5 o Y 10 bueno, minutos. eso por gritar A ver victoria si- entre si de gritó en mano gloria. o no. Pero aparte... Pero es justo. O protesta, qué sé yo, y después fue en mano porque vuelve para Pero atrás. lo manejan los diferentes- hombres, pero en hay definitiva lo diferentes manejan los hombres. interpretaciones, Claro, claro, ma- hay diferentes interpretaciones sobre una misma imagen. Dice, mira, tenemos una Sí. línea que marca que está adelantado, pero No, resulta pero que, quizás- que está habilitado para los tipos que lo Claro, manejan. y El bueno, gol. entonces justo. El Y tema es... aparte decir Justo. que una mano, vos estás adelantado por una mano, ya desvirtúa un poco el... Claro, pero ahí tiene, me parece que en eso es otra cosa, que es una cuestión de cómo es la regla. En todo Ahí está. caso, cambiar la regla y decir qué parte tiene que estar adelantado el cuerpo, y se terminó el problema de la mano, la rodilla El o VAR el clarifica pie. esto. A mí lo que me parece del VAR, que para mí, en algunos casos, pone justicia, y en otros casos, como dijo el amigo Leo, sigue estando librado al arbitrio del hombre. Claro. En los casos, por ejemplo, hay un gol que hizo ayer Di María, no sé si lo vieron, en Sí, el yo lo cual vi. el VAR convalida el gol porque la pelota entra al arco, la sacan de adentro Entra y del arco. sale, claro. Eso me parece fantástico. Pero No, está bueno bueno, para fue gol. eso, está bueno para eso. Para ese caso, sí. Por eso digo, para si los- entra o no la pelota, sí. Sienta la pelota. Hay algunas cuestiones en que el VAR es positivo. Para cuando que vos dejás te- el VAR a la interpretación del hombre, es lo mismo. Yo Claro. creo... Qué bien nos hubiese venido el VAR cuando nos robó Boca esa copa. Claro, ahí está. Eso, No, pero ahí la línea estaba perfectamente marcada. un metro y Tenía- medio fue el punto. tenía- Es bien tenía- concreto. tenía una pequeña desviación la línea en ese caso y estaba dentro. Un metro, Fue Claro. penal. Bien Pero concreto. segura, pero un metro y medio de alto. Tenía joroba. Vos sabés que yo soy de Boca, perdón, soy de Boca, ¿no? Pero ese día, creo que a los 20 minutos que terminó el partido, ya había salido un meme con la línea del área dibujada así. Estamos hablando de la fue final de la penal, Copa decía. Argentina donde cobraron un penal un metro y medio fuera del área. Y a Rubén le anularon un gol bien hecho No, también. yo creo que acá, a ver, esto nos sirve para aclarar algunas cuestiones. Nosotros estábamos haciendo un programa acá que vamos a leer de Fraser durante todo el año. Fraser es un tipo que pretende ser un científico. Claro, pretende ser un científico de hace 120 años, Claro. con los elementos que tenía hace 120 años. Entonces, tiene una mirada crítica sobre todo esto. Nosotros, después de 120 años de evolución de la ciencia, no vamos a hacer un programa desconociendo la importancia del razonamiento científico, o sea, sería estúpido hacer eso, de la tecnología, de los avances tecnológicos. Lo que sí yo intento decir es que todo avance debe ser regulado, y el peligro hoy, como vos decías, tiene que ver con las reglas, el peligro hoy es que los que manejan el tráfico por Internet, las 9 empresas que manejan el Big Data pretenden una situación de anomia, o más bien de excepción, de situarse afuera de la ley. Esto es lo mismo que cuando fue la primera revolución industrial. O sea, las máquinas eran maravillosas porque aceleraban la producción de una Facilitaban manera un montón la y abarataban los costos de producción y ponían más cerca de la gente los productos de una manera ostensible. Ahora, claro, los empresarios esclavizaron a los obreros y los tenían atados a la máquina las 24 horas del día. Entonces, ¿qué pasó? La gente salió a romper las máquinas. Y entonces dicen, no, porque estaban contra el progreso. No, no estaban contra el progreso, estaban contra de que los de la esclavizaran. explotación. Entonces, Como pasa esto con es la lo mismo, tecnología también No estaban en ahora. contra de la máquina, estaban en contra del uso de la máquina. Entonces, acá no hay que fascinarse por la tecnología, que es un avance increíble y fabuloso y permite hacer muchísimas cosas. Hoy te pueden operar
con heridas mínimas, por ejemplo, entrar a tu cuerpo sin lastimarlo. Entonces son cosas increíbles. Ahora, hay que regularlo. Y el VAR, que es un ejemplo cotidiano, que no afecta a nada, que en definitiva tiene que ver con cuestiones casi anecdóticas, a la que le dedicamos la vida, pero no dejan de ser anecdóticas. Es un buen ejemplo, me parece, porque vos, por ejemplo, en la NBA tenés el challenge para desafiar las decisiones de los árbitros, pero tenés una determinada cantidad por partido. También. En el tenis también. En el tenis tenés El ojo de águila. En el tenis, el ojo de águila. Pero el Si tenis- la pedís claro. y la acertaste, tenés otra. Exacto. Si le erraste, no si vos tenés. pedís, en el tenis, si vos pedís y vas acertando, vos seguís teniendo Seguís esa pidiendo. chance. Posibilidad. La perdés cuando te Te equivocás. equivocaste. Y por ejemplo, en el vóley, vos podés desafiar, pero tenés que expresar la causa. Entonces, si vos decís, no, mira, yo desafío porque el tipo este pasó la mano al otro lado y la pelota picó afuera y hubiera sido para vos. Pero bueno, ahí me parece muy interesante porque no va a una idea de justicia objetiva. Entonces, bueno, mira, vos desafiaste esto, desafiaste que él pasó la mano. Mira, la mano no la pasó. Pero la pelota picó afuera. Bueno, Igual pero vos no desafiaste eso. Claro. Se aplican mucho, en las Entonces- artes marciales hoy en día también se aplican. También. Entonces, el tema del fútbol es querer reemplazar un valor como la justicia por otro que tiene que ver con la optimización y con la eficiencia de la técnica. Entonces pasan estas ridiculeces. Estaba un rodete adelantado. Tenía el dedo de la uña del dedo gordo Yo creo que la marca debe ser adelantada. pie, Javier. No sé, el que quieran. El que quiera. Sí, como el penal, como una falta. Estamos de acuerdo. Hoy la No, regla, no. hoy la regla dice que Tiene si que está pasar cualquier la parte línea, adelantado, claro. está adelantado. Cambia la regla. No, acá la No, cuestión cualquier tiene parte que con ver... la que pueda jugar la pelota. No, pero yo digo... Exacto. Pero lo que voy es Perdón. esto. El referí no es una realidad virtual, un avatar que está ahí, porque en definitiva el partido se dirige del VAR. Claro. Si vos vas a revisar todas las jugadas. Entonces vos tenés que darle al referí la posibilidad de que se equivoque también y convalidar esa equivocación, como te digo que pasa en el vóley. A mí me parece genial. Y cuando hay algo ostensiblemente inapropiado, como esto de Burdo. Boca o lo que sea, bueno, sí, ahí sí intervenís. Pero no podés subordinar todo el juego Claro. a uno que está mirando de afuera. Igual Claro. convengamos algo, insisto, yo no soy futbolero, pero una de las jugadas más difíciles de terminar es la posición adelantada. O sea, realmente que una persona pueda tener en su cabeza el momento del impacto de una pelota y que a su vez esté mirando dónde La línea. Ahí está. es un... Cuando éramos Cosa joven y vos conocías incomplicadita. a una chica, le preguntabas si podía explicar la posición adelantada. Si podía explicar Jamás. la posición adelantada, te casabas. Casate, sí, Y sí. casate. Esa, Ay, un sí. viejo apotegma que nos repetían siempre. Es complicadísimo. Me Bueno, costó años entenderlo. Sí. No Por es eso fácil. no se casó. Por Sí eso- se casó por eso me usted. divorcié. Se divorció por eso. entonces decimos, el cálculo algorítmico es una herramienta fantástica, pero es una herramienta, un método. Claro. Y filosóficamente los métodos no pueden sustituir a las metas. El qué y el por qué se inscriben en un para qué. Y quién, cómo y cuándo determina ese para qué no es una decisión de pensar calculante, sino de pensar reflexivo. Es decir, el contexto de investigación no es científico, es político. Y esto lo vamos a ver con los inventos que a los que están llegando las investigaciones de Harvard en algún momento. ¿Usted se acuerda de esta idea del contexto de investigación, Kenesini? Sí. A ver, cuénteme. No, pero no me ponga a prueba así. Ahí está, vamos, que usted sabe. Ese cuénteme muy de El profesor, contexto de imaginación, de investigación. Sí. El contexto hay un contexto de investigación y un contexto de científico. El contexto de investigación es el que vos decidís qué es lo que vas a investigar. Sí. Cuando formulas la hipótesis. La hipótesis puede ser cualquiera. O sea, no es un procedimiento científico determinar qué es lo que vas a investigar, sino un procedimiento político. Tiene que ver con tus intereses y tiene que ver con los medios que poseas para hacerlo, con lo que consigas para que te banque la investigación y todas esas cosas. ¿Voy bien, Genesino, o no por ahí? Sí, va bien. Va bien, muchas gracias. ¿Y qué le voy a decir? Aprovechen. Voy a ganar unos pocos ejemplos para corroborar esta afirmación. Repasemos ahora las conclusiones de algunas investigaciones científicas que han logrado ganar el Ig Nobel. A ver. El Ig Nobel, Ig viene de Ig Nobel. Usted que sabe inglés, dígame, porque yo no... Ignol. Ignoble, quiere decir innoble, Sí. pero se escribe con IG. Sí, es la negación, digamos. Claro. Sí. Y el Ig Nobel es un premio paródico que se entrega en Harvard en la misma época que los Nobel, más o menos por octubre, entre las investigaciones más
entre comillas, imaginativas. El anti-Nobel sería. Más creativas. Cámbiale la más ridícula. El la anti-Nobel más sería. Claro, la más inservible, la más... o sea, hay cosas Pero vamos, hay Las más alguna, delirantes. hay alguna cosa que, primero, en los jurados están los premios Nobel, porque es Harvard el que organiza esto, ¿no? Sí. Y segundo, por ejemplo, hay mucha gente, en el 2000 lo ganó una persona que hizo levitar una rana por el electromagnetismo. Ganó el Ig Nobel de Física. Y esa misma persona después ganó en el 2010 el Nobel de Física. O sea que no es una cosa hecha paródicamente adrede. Son investigaciones que se hacen adjudicándole toda la seriedad del caso, ¿no? Por investigadores importantes Sí. Claro. que investigan estas cosas. Por ejemplo, que las pulgas de perro saltan más alto que las pulgas de gato. Y Mira, bueno, es importante pero está saber. bueno eso, importante. Para combatirla, hay Claro. que saberlo. ¿Usted sabía que la pulga de perro... ¿Usted tiene gato, perro, algo? ¿Saben? Yo este tengo un momento perro. no. Sí. Bueno, si tiene perro, las pulgas le van a saltar muy alto. Si usted tiene gato, por ahí las pulgas saltan menos. Muy bien, muy bien. Valórelo. Sí, sí. Hay que imaginarse acá los investigadores haciendo saltar a las pulgas en un número de casos relevantes para obtener una ley. Otro dice que las ratas, este fue el Ig Nobel de Biología del 2008, el de las pulgas. El Ig Nobel de Lingüística del 2007 dice que no siempre las ratas distinguen el japonés hablado al revés del holandés hablado al revés. Bueno. El premio lo ganaron, pero por lejos. No, ahí La es- chorearon en esa pero competencia. el premio de los Afanaron. premios ganaron. Claro. Tendría que leer Impresionante. la tesis para demostrar que Claro, eso es eso así. sería Sí. importante leer la tesis, Claro. ¿no? Y la Porque- pregunta es en cuánto idioma le habrán hablado, a cuántas ratas para llegar a esta conclusión. Claro. ¿no? Yo Claro. me pregunto eso. Sí, sí, sí. Lo que viene ahora me parece que derrapamos Bueno. como locos. Pero el Ig- evidentemente existe. El Ig Nobel de Lo que viene Medicina del ahora. 2006 dice que un masaje rectal con los dedos puede curar el hipo. Muy bien. Y está puede bien. ser. Antes se pensaba en un susto, algo, ahora un masaje. Y bueno, es que puede ser un Yo susto con eso- también, ¿eh? Cuando Yo Claro. cuando leí esto, Cuando usted tiene hipo, ya Puede ser sabe. un susto. Claro. me Esto, vino- esto está validado por Harvard. Está, te Eso. arrime los dedos. cuando yo vi Googlelo. esto se me vino a la mente la queja eterna de los hombres. De los hombres. Porque, por ejemplo, cuando hubo que investigar Ojo, Javier. el cerebro humano, se inventó la resonancia magnética. Sí. Cuando hubo que ver, se inventó la ecografía. Ahora, para verte la próstata, te meten el dedo en el tuje. Sí, sí. No pueden inventar algo, Cristo, en vez de hacer perverso, masaje es perverso, rectal. es perverso. Es perverso. Dice que no hay mejor método que ese. No, O sea, pero- porque no lo quieren inventar. Claro, porque a a mí alguien le hasta ahora gustó y lo no sigue Hasta ahora haciendo, no pudieron claro. inventar A mí algo no, mejor. a mí Quizá hay mucha gente que le gusta. Hay mucho que A le mí me gusta, lo creo que a la gran a mí me lo mayoría. explicó el urólogo. Y es sencillo y vos decías hasta le da la razón. A ver. Hay 3 pasos. El primero, un análisis de sangre. con Sí. el- Antígenos prostáticos. Antígeno prostático Si específico. eso te está bien, chao, te da la mano hasta el año que No, viene. no. No, Depende a el qué edad. examen tiene que No, ser no. completo. Depende a qué edad. No. Espera, yo te digo lo que me explicó el urólogo. ¿Cuántos años tiene usted? 56. Ya le han metido el dedo en el tuje varias veces. Entonces. Es un problema mío. Yo no. Menos no, averigua Es un bien problema superior. No, escuchá. Si dio el número bien, está todo ok. Si dio el número que tenés, la próstata inflamada, ahí sí viene el... ¿Por qué? Porque dice, puede ser, él toca una dureza o algo que Inflamación, determina simplemente. justamente si eso está ok o hay que prestarle mayor atención. Míralo. No, Pero escuchá. no ves si está duro o es normal. Wonder Woman. Osvaldito, a usted le gustó, me parece, y está justificando. Mire, mire la barbera. La barbera, mire. por semana. A mí me hicieron antígenos. Una vez por semana. La barbera. La barbera. Se vaya Antígeno a vivir con el prostático. urólogo. Muy bien. Antígeno Tiene mucho prostático. Ecografía de próstata. Sí, señor. Todo perfecto. Sí. Digo, Claro. pero igual, Le gustó. para Le asegurarnos. gustaste al urólogo. No. 20 uñas. Proctólogo. 20 uñas al piso. No conté. Escuchá, pero yo lo que digo que eso es un problema que hay que deconstruir un poco, ¿no? Sí, totalmente. Porque las mujeres van al ginecólogo de los 12 años en adelante Sí. toda la vida. Hombre, Y con los hombres, tipos, mujeres, y los tipos ginecólogas, tienen que ir ginecólogos. a esta Pero no va a cuestión comparar. a los los 50 50 años. años. Después de los 40 por lo menos. Y no lo No, superan. no lo ¿eh? asusten La acá gente al hasta los compañero. 50 que- años nunca fue al urólogo. Hasta los 50 años. No, yo tampoco, no tengo 50 años todavía. esa No fui edad. nunca. Bueno, ahí Bueno, está el vaya, miedo que hablábamos. Vaya. Oh, ya te va a agarrar hipo. Aquí- Pruebe que no es Bueno, para tanto. Escuchá, seguimos con los premios. El premio Ig Nobel de Ornitología del 2006 que dice los pájaros carpinteros no tienen dolores de cabeza. No tienen dolores de cabeza. Si esto es un delirio, No, lo no, invento. no.
¿Cómo sabés No, pero si el está- fucking pájaro No, tiene no. dolor de cabeza? Pero ¿cómo Sí, justificó eso? Eso yo Y creo porque la conclusión a que se llegó que el cerebro está compactado en el cráneo y no tiene Pero- espacio para moverse y no choca, entonces no, El no hay carpintero impacto. encima que le da con Claro. toda, no le duele la Claro. cabeza. No le duele la cabeza. No toma migral el Y a pájaro lo mejor a carpintero. ningún Y claro, pájaro le con duele la cabeza dura. cabeza. La cuestión Ah, es qué hacemos claro. con este dato, o sea, ¿para qué nos sirve esto? Perdón, ¿Cuál es la idea? entiendo que este estudio, ¿por qué es el pájaro carpintero? Un poco por lo que dice Leo, porque es un bicho que está continuamente Tiqui, tiqui, pegándole con el pico y Claro. No, deben querer saber El cómo cerebro se te o sea, sacude. cómo este bicho que le da tanto y tanto, el tipo Porque, nunca se claro, queja de dolor de cabeza. claro. Y la Pero hembra a del lo ser mejor humano a siempre otros tiene dolor de pájaros cabeza. tampoco, más allá Punto de lo que alguno. Lo que haga. pasa es que nunca vieron pájaro que meten en la farmacia comprando paracetamol. Claro, ¿Y migral. ¿Y por qué los seres humanos a las mujeres siempre le duele la cabeza? ¿Cómo le duele la cabeza a No, las eso mujeres? es un mito, eso lo inventaron a propósito. Es una excusa eso, Es la ¿eh? excusa Ah, total. sí, Sí. Les debe doler igual Sí. que a los Tantas hombres. veces. Es excusa Es como total. cuando le dice- Que yo creo que no funciona tampoco. La mujer lo llama al marido y le dice, el auto está recaliente. Y dice, bueno, decirle que te duele la cabeza. Bueno, entonces, Más o menos. bueno, dice, Porque parece que le duele con el marido, por ahí no le duele con esta, No, es todo. esta peor. para usted, la Barbera, está para usted. En A ver. el Ig Nobel de Medicina del 2004, las tasas de suicidio se relacionan con la cantidad de música country emitida en la radio. Ay, no, Che. por favor. ¿Eh? Yo digo que acá podría replicarse con algún otro género Ojo, musical. ¿eh? ojo, ¿O no? ojo. Sí, Sí, me parece ahí- que hay sí. géneros peores. De tanto escuchar música country te lleva al suicidio, ¿no? sí. Y sí, Bueno, qué sé yo. yo podría... Ahora viene Arjona a Bueno, Central, qué eso sé ya yo. es... Pero Bueno. no lo diga porque ya agotó Ahí entradas. está. Entonces, Y, eso- Agotó y este Arjona. es muy importante. Sí. Agotó también. Arjona y agotó las entradas. Sí. El Ig Nobel de Dinámica de Fluidos dice que el café se derrama menos cuando lo trasladas caminando hacia atrás. Eso tiene una lógica. total. Eso sí debe tener Siempre que una no te lógica. choquee con algo, imagínate en un bar que todos caminen para No, atrás. no. O que Eso no te metan en una trabada. Para mí eso tiene mucha lógica. Cuando vos caminás en el sentido normal, vos vas distraído, vos no vas pensando en cómo tenés que caminar. Ah, presta más atención. Cuando vos tenés una taza de café y vas para atrás, vas a poner todos los atención de no llevarte Ahora, algo pero volante. ¿por qué ir a para atrás? ¿Por qué irías para atrás? Pero una vez que te acostumbras, después te empezás a despistar. Bueno, pero ¿no? Bueno, y Siempre va a ir ahí para es donde están las fallas, cuando Claro, pero- uno naturaliza Claro. algo. Claro. ¿Pero por qué irías para atrás? ¿Cuál es Pero cuál sería la el idea? tipo le Y hicieron ahora así. para esto, para que no se te vuelva el Podés con todos café. los Para ganar sentidos, el bien Ig Nobel. atento para ¿A usted adelante. ¿Qué le parece esto, la Barrera? Puede ser. Igual es muy práctico. En un bar, Imagínate en un EPF, van todos a buscar ahí. Todos y para van atrás, caminando para claro. atrás. en un bar Sí. tributo a Michael Jackson, hacen el caminante Y podría lunar ser. mientras sirven café. Claro. La de los patos está buenísima. Y al final terminamos con esta la primera A hora. ver. Las dejo acá pensando con el Ig Nobel de Biología del 2003 que se hizo sobre un único caso. O sea, hay que hacer una hipótesis científica Ah, sobre un lo único único caso. caso. Y concluyó que los patos pueden ser necrófilos o homosexuales. Degenerado. Hubo un total. caso de necrofilia No. homosexual en el ANAD real que se llama Anas Claro. Qué pato, hijo de puta. platirinchos. No, no. Recogido en la revista del Museo Rotterdam de Historia Natural, que dice textualmente: cerca del pato, obviamente muerto, otro macho de Ana de Real montó el cadáver y comenzó a copular con gran fuerza. No. Vamos a la Y tarde. ahí sacó esa Luana conclusión, quiere ya. Está comprobado. incondiciones. Yo me anoto. pero- Fuera de su epitafio, ningún poeta escribe nada. Fuera de su epitafio, ningún poeta escribe nada. Lo que está por suceder no es un amanecer cualquiera, dice David García en Madre Cabra, y nosotros lo escuchamos como cada viernes, porque estamos acá haciendo Pensar No Cuesta Nada, el programa que más queremos y que más nos gusta, con Loana en los controles, Mónica Burgos, Osvaldo La Barbera, Javier Olivero y Leo Genesini. Parte de la gente que más quiero en la vida. Yo soy Osvaldo Burgos y te acompaño acá todos los viernes con la banda que me aguanta el corazón. Bueno, a ver, repasamos los Ig Nobel. ¿Qué les pareció? Un hallazgo. Hallazgo. ¿Usted sabía que se Total. entregaron los Ig Nobel en Harvard? Un hallazgo de delirio, ¿no? Sí, algún sentido entiendo que debe tener desde el punto de vista de investigación, o sea, del método investigativo, porque si no, Claro. no tiene ningún sentido Claro, que si se no, hagan no van a estas cosas. perder Para tiempo algo en lo deben esto. hacer. Aparte estamos hablando de Harvard, no estamos hablando de... Claro, el tema no sé, es... debe lo- ser algo para ejercitar el proceso investigativo no sé, para, no se me ocurre. para justificar la existencia del... Ahí le pasan por atrás, Olivero. Para Esto justificar es el vivo, esto es el vivo, departamento, muy bien. la existencia del departamento de Sí, investigación. tal vez sí. Entre otras cosas. No, pero además- Y aplicar los aportes de las empresas que... A mí se me ocurre lo siguiente, o sea, es decir,
A ver, no importa lo ridículo, demostrame con todo el proceso de investigación y el proceso científico alguna cosa. ¿Está? No importa que sea ridícula, es más, si es ridículo y esto de alguna manera vos lo avalás con un proceso científico, hasta es mejor. No sé si soy claro en lo que digo. Sí. Sí. Entonces, de esa manera es como forzar algo a través de un método. Sí, sí. Y llegan a este tipo de estupideces. Sí. O sea, Sí, que no seguramente, importa perdón, el que seguramente, desde el punto de vista del aval del método, debe estar hecho. Lógicamente Está demostrado. Eso es lo Entonces, que demuestra que el método te puede llevar a estupidez. probablemente, Ahí sí, está. totalmente. Si no sabes Sí. a dónde va, Nunca se sabe el Viste resultado, que dice, obviamente. un paso, un camino de 10.000 kilómetros empieza con un solo paso en la dirección correcta. En la dirección correcta. Para saber cuál es la dirección correcta, tienes que saber a dónde va. Obvio. Exactamente. Porque si no, capaz te alejas más. Bueno, ¿qué viene todo esto? Bueno, después de dar este paseo por Harvard, tal vez podamos leer a Fraser en lo que sigue desde otra perspectiva y aceptar en algún grado su premisa, que si entiendo bien es la de Javier, que viene defendiendo en varios programas, respecto a que las sociedades humanas tienen más puntos en común de lo que creen tener. ¿Estamos ahí? Sí, Totalmente. totalmente. La ciencia es un juego de lenguaje con sus propias reglas. De esto de los juegos de lenguaje vamos a estar vamos a estar hablando mañana cuando hagamos un programa sobre Wittgenstein, en Media Verdad al Revés. Pero bueno, acá estamos en otra cosa. Un juego de lenguaje tiene sus reglas. Está definido por sus reglas. Sí. Yo iría un poquito más allá en esto que lo que sostengo. No solo en las sociedades humanas, yo creo que las especies, cualquier tipo de especie, en general, van a tender a comportarse de la misma forma en las mismas situaciones. Va a haber otros casos. Pero cualquier especie, un perro, una Hay una araña, generalidad, siempre un parámetro de conducta por una cuestión de concepción. identificable. Exactamente. Genética. Ahí está. Bueno, por ejemplo, las ratas no distinguen en japonés hablado al revés Mirá vos, holandés. claro, esa no la tenía, sino... del holandés hablado al revés. Bueno, son las ratas de todo el mundo, o sea, no hace falta que sean ratas de Holanda ni de Obvio. Japón. Bueno, decía, la ciencia es un juego de lenguaje con sus propias reglas que la comunidad de sus hablantes legitiman. Dentro de esas reglas, algunos juegan bien, otros juegan más o menos y otros juegan en central. Esta noche lo vamos a ver. ¿Qué quiere decir? ¿Mal? Como todos los juegos. En otro juego de lenguaje con sus propios hablantes y legitimaciones, la rama dorada sigue con un relato de las creencias firmes respecto a la incidencia del destino que se le dé al cordón umbilical en la vida de las personas a las que perteneció. ¿Sí? Pero si aceptamos que el destino de alguien está marcado por algo que se hace o no se hace después del nacimiento, que hacen las personas que están cerca suyo en el momento en el que nace, las primeras horas que está en el mundo, ello nos lleva a dos conclusiones necesarias. Primero, que el destino no es obra suya, pero tampoco está determinado por ningún Dios. Depende de la sociedad, depende de esta gente que está al lado suyo cuando él nace. Y segundo, que además de no intervenir ningún Dios en el destino que la sociedad determine para alguien, tampoco interviene, al menos no de manera determinante, la genética. Por ejemplo, dos hermanos, incluso dos hermanos gemelos, podrían tener destinos opuestos, según lo que se haga con el cordón umbilical de cada uno. ¿Sí o no? ¿Hay esta historia de que los hermanos gemelos pueden ser absolutamente diferentes o son siempre parecidos? No, para mí pueden ser totalmente diferentes también. Yo no creo mucho en la genética. Bueno, Creo no que se creo trata que de se creer. puede. Ah, Se Ahí puede. eso de creer o no creer en No la se trata de genética. No, creer, por la eso genética digo. es una ciencia. Sí, pero No, vos lo que estás... A ver, si trato de digo que interpretar, se vos lo que puede decís que... modificar. Claro, la genética de cada persona no No- hace a no la determina. personalidad o no determina... O no absolutamente, por lo claro, menos. Totalmente. No digo no absolutamente. No absolutamente. Yo en eso yo creo que gran parte de lo que determina a la persona es el entorno, digamos, ¿no? Y Pero el entorno sobre todo... dos hermanos gemelos, criados por los mismos Pueden ser padres, a veces totalmente entorno. diferentes. Y hay que ver si es el mismo entorno, pero sí, hay veces que no salen iguales, correcto. ¿Usted conoce casos de la Barrera o no? No conozco casos, Yo pero sí. me Digo imagino, que no es un absoluto, pero me ¿no? imagino que si son gemelos, criados en el mismo entorno, o sea, no tendrían por qué. Yo creo que lo que marca a dos hermanos que genéticamente tienen un ADN igual es el comportamiento y cómo se han criado y lo que han visto. Sí, probablemente. Yo Y, tenía... y qué decisiones han tomado, sobre todo porque, voy a hacer un ejemplo vulgar, uno puede salir un ladrón y otro un tipo de bien. Claro, pero ¿por Y qué? vos decís, bueno, justamente por las decisiones que han tomado. Claro, entonces no tiene que ver con la Cuando- genética, tiene que Sí, ver con no, ellos mismos. vos mamaste y te criaste en un entorno, pero sabés distinguir lo que está bien y lo que está mal. El otro también, pero optó por ahí, por el camino
que no era el correcto. A ver, la genética es la predisposición, no quiere Totalmente. decir Yo lo en que absoluto que no tengo ningún tenga que- caso cercano de gemelos, pero bueno, veo. Sí, tenemos. Sí, bueno, no En tengo el Gemelas. tanto. caso de la primaria, en la escuela primaria. pero lo que veo que cuando hay un par de gemelos, siempre hay uno con una actitud dominante Siempre. respecto al otro. Eso es sí, De- suele pasar. Ah, bueno. Sí, sí. Yo en la primaria tenía unos compañeros que eran mellizos, gemelos, perdón, y realmente uno era un chico recontra estudioso, un santo, el otro un ladino, reverendo, pero Y era muy el día y la parecido, noche. era muy Sí, parecido. sí, pero era el día y la noche. Y se intercambiaban, viste que esa historia de los gemelos de intercambiarse las novias y todo lo demás. Sí, no Hay sé, no, películas no, sobre no eso. sé si Eso lo por ahí hacían, medio pero hay, mito, hay, ¿no? Pero hay puede, algunos. puede. Nosotros tenemos primas hermanas gemelas, Gemelas, y pero son no son totalmente parecidas, no diferentes. son ni parecidas, ¿no? Y hay una Pero son Digo, mellizas entonces. gemelas. ¿No Física. son parecidas? Nada. Físicamente raro. no son parecidas. No. Eso digo. No, Mira no. vos. Y también, como decía Osvaldo, hay una más dominante que la otra en apariencias, ¿no? ¿Usted, Porque Genesini, no qué dice? sabemos. No, que no tiene nada que ver la genética y menos en la personalidad o en cómo se comporta una persona. Creo que eso va por otro lado. A no caer en el biologismo. Claro. Sí, sí, por supuesto. Tal cual. Entonces, ahí vamos con esto. La exacerbación de la primera opción, es decir, que la genética determina, porque acá la pregunta es, ¿qué es la genética o la sociedad lo que hace el individuo? ¿Sí? O sea, usted dice que el individuo se hace a sí mismo, pero el individuo se hace a sí mismo Sí. dentro de una sociedad. Sí, señor. Entonces, ¿qué es la genética o la sociedad? La sociedad. Bueno, si vos respondés la genética, es la exacerbación de esa opción, es un delirio nazi, Para mí, potenciado hoy por las manipulaciones genéticas, claro. que implican el imperativo de cambiar al hombre para que la sociedad cambie. O sea, nosotros para tener una sociedad perfecta tenemos que tener todo hombres perfectos. Y los hombres tienen que ser perfectos, tienen que ser arios, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, Modificar la raza. es ese delirio. Modificar la raza, ya no se habla más en términos de raza, ¿no? Pero modificar la condición genética de las personas para llevarla hacia algo prediseñado, predeterminado, que hace nuestra idea de sociedad perfecta. ¿Sí? Esa es una. La exacerbación de la segunda opción, que es para que la sociedad, que la sociedad lo que hace el individuo, es una apuesta al fracaso que ya encarnó el marxismo y que de otro lugar está retomando hoy cierta ambición de la inteligencia artificial, que es justamente lo contrario, cambiar la sociedad para que el individuo se adapte o desaparezca. Es decir, en una sociedad buena, los malos no van a tener lugar. Son dos ficciones absolutamente contrapuestas, pero que en algún momento concurren, porque son delirios, ¿no? ¿Por qué no entendí la parte de la inteligencia artificial? ¿Qué tiene que ver en eso la inteligencia artificial? ¿O por qué nombrar? Porque la inteligencia artificial, hoy lo que está pasando con cierto uso de la inteligencia artificial es que están condicionando tu conciencia conductas, y tus claro. conductas. A través de estos implementos que tienen que ver con la realidad integrada. O sea, o la realidad mediada, digo yo. O sea, uno accede a la realidad a través de un dispositivo. Se puede establecer exactamente todo un recorrido de todo lo que vos hiciste y eso implica bueno, sí. que te van llevando ¿no? hacia un lado o hacia otro. Ahí lo entiendo. De acuerdo a ciertos intereses comerciales De que algunos tienen pocos, que claro. ver con la subasta de los comportamientos humanos a futuro. ¿no? Entendía o interpreté la inteligencia artificial desde otro punto de vista. Desde o sea, vos estás nombrando la inteligencia artificial como una sucesión de algoritmos, que obviamente es lo que tenemos hoy en día, que lo que hacen es, en función a determinadas acciones que uno hace, te llevan a que te muestren más cosas de esas para consumir. Y para además te van condicionando y Es van correcto. haciendo que vos actúes como ellos Yo quieren que interpreté la actúes. inteligencia artificial, que todavía hoy no considero que no está, de lograr que en algún momento una máquina no solo tome decisiones desde el punto de vista algorítmica, sino de otro punto de vista, que es lo complicado, ¿no? Claro, pero acá, bueno, sí, está muy bueno. Está bien la aclaración, estoy de acuerdo. Pero acá lo que yo quería plantear era los dos excesos. Hay una los- película muy buena los con dos respecto a extremos. esto. La de Spielberg, Inteligencia Artificial. Esa es una, y hay otra que es más de acción, pero que está muy bien hecha, que es Yo Robot. Que Robot. trabaja Yo en Robot negro. es un libro de Asimov. Bueno, que Isaac trabaja en Asimov. negro Mirá, Will en el Smith. Y la película, más allá de que está muy bien desde el punto de vista de la trama de la película, muy bien pensada, donde hay un robot hecho de alguna otra forma que es pensante, digamos, ¿no? Está muy buena.
Entonces acá el delirio es la idea de que todo puede ser, de que la ciencia puede llegar a un determinismo, o sea que el mundo puede ser determinado. Digo, que vos podés cambiar al hombre en un sentido determinado y la sociedad va a cambiar, o que vos podés cambiar la sociedad y en un sentido determinado y el hombre va a cambiar, o si no desaparece. Entonces, el delirio es el determinismo, ¿no? Porque también hay lugar para la creatividad, también hay lugar para la espontaneidad, lo que surge en la interrelación, ¿no? Claro. Bueno, ahora sí vamos a los ejemplos a los que recurre Fraser. Dice Fraser, en ciertas tribus de Australia Occidental, viste que le encantaban los australianos, creen que un hombre nadará bien o mal, es importante nadar en ciertas comunidades, según que su madre haya arrojado al agua su cordón umbilical o no. Mira. Si tiró el cordón umbilical al agua, el tipo va a ser un buen nadador. Si no lo tiró, si se olvidó, y después se da vuelta el efecto por la causa. Dice, este tipo nada mal. Y la madre. La madre. Siempre no tiene la culpa tiró al padre, el ¿viste? cordón. La madre Claro. no tira el ¿Qué cordón. carajo habrá hecho con el cordón Sí, la umbilical? madre seguramente, viste cómo es la madre, se olvida de todo. Bueno, al final. Claro. ¿Usted cómo anda como nadador, Genesino? Pero ¿qué pasa? No, muy bien, muy bien. Muy bien, Me muy desempeño muy bien dentro del agua, como un pez. O sea que Pero- su mamá ¡Epa! seguramente tiró Muy el bien. cordón. No, pero... Su madre tiró el cordón Si al agua. no, si no lo sacan, se queda ahí y ahí Claro, quedó. sí, puedo vivir abajo del agua. No, Como un pero, pez, dice, claro. pero yo digo, estos pensamientos, a ver, si la madre no tiró el cordón umbilical al agua y después el tipo es un nadador brillante, ¿qué pasa ahí? No, evidentemente lo tiró. ¿Cómo vamos a demostrar que no lo tiró? Bueno, Si es nadador claro, brillante. ahí. Yo le voy a contar, había una secta cristiana, después vamos a ir sobre un ejemplo de este tipo. Había una secta cristiana de los principios del cristianismo, donde había una puja política permanente con los cristianos, con los paganos, que era la secta de los inmortales. ¿Sí? Entonces los tipos decían que ellos se afiliaban a la secta, cumplían determinadas reglas, vivían de determinada forma e eran inmortales. Pero ¿qué pasaba? Se morían. La experiencia contradecía eso, de vez en cuando se morían. Cada vez que se Quiere decir moría que uno, alguna regla habían. cuando se infringido. moría uno decía, este era un infiltrado. Claro. Claro. Este no La era un infiltrado. acomodaban, claro. Este no era un inmortal. Después eran todos infiltrados, porque se murieron todos. No, pero Pero venían otros. Después venían Claro, otros. ya no. Iba creciendo la secta. Ojo que eso que parece tan loco, no. si tengo tiempo se lo voy a contar, ahora está pasando también. Bueno, otro ejemplo. Entre los nativos de la cuenca del río Penfather, qué feo este nombre, Penfather, ¿no? El pene del padre. Sí. Ahí. De Queensland, se cree que una parte del espíritu del niño se queda en las secundinas. Las secundinas ya lo dijimos el viernes pasado, pero si alguno no lo escuchó, son lo que se retira en una segunda instancia, la membrana que se retira en una segunda instancia cuando se saca la placenta, ¿no? Entonces, si una parte del espíritu del niño se queda ahí, por esta razón, se cree que una parte del espíritu del niño se queda ahí. O sea, las secundinas guardan el espíritu del niño. Claro. Por esta razón, la madre toma las secundinas y las entierra lejos, en arena, marcando el sitio con un número de ramitas que clava en círculo alrededor, atándola de modo que forme una especie de estructura cónica. El relato de esta creencia es interesante. Cuando Angea, el ser que hace concebir a las mujeres poniendo niños de barro en su vientre, llega y ve el sitio marcado, recoge el espíritu y se lo lleva a alguno de los escondrijos que tiene, un árbol, una cueva, un charco. Ahí el espíritu permanece por años, hasta que en alguna ocasión, supongo que después de que el niño muere, Angea lo rescata y lo coloca en otro niño. Así vuelve a nacer el mismo espíritu en otra persona, en una nueva vida en la tierra. ¿Qué le parece esta Qué creencia? bárbaro. Muy bien. Está bien. No, El espíritu, sí, son siempre los mismos espíritus. ¿Quién sabe el espíritu Es que lo encarnamos mismo, nosotros? claro. ¿No? coincide, no, sí, pero aparte coincide con alguna idea que tienen vigencia. De que, Sí, de- totalmente. ¿no? Hoy sí. De que venimos al mundo con algún vacío, imperfectos, ¿no? Que hay algo que se queda nuestro en otro lado. Y deambulamos por el mundo así como que nos falta algo, ¿no? Y esto dice, bueno, que Como queda... buscando, ¿no? Claro. La eterna búsqueda. Ahí está. Y esta creencia dice que queda cuando nacemos en una membrana. Ahí está. Nos aleja mucho de lo que... Y viste que Pitágoras, por ejemplo, decía que recordaba sus vidas pasadas. Y hay gente que dice que recuerda su vida pasada, pero sus vidas pasadas son de rey. Nunca Claro, una vida nunca un pasada- mendigo. Nunca una vida pasada pobre, ¿viste? Justo esta le va a tocar pobre. Yo no me acuerdo ni los sueños, te imaginas, me voy a Se acordar va a acordar de la pasado. vida, claro. Bueno, Igual hoy en día creo que no hay dimensión acá en esta ciudad y en todos lados de la cantidad de gente que cree en eso de las vidas pasadas y se analiza Sí, sí. cotidianamente. De hecho, Sí, hay un bueno, montón de rituales. Todo el Sí, tema, sí. todo el últimamente tema para- muy de moda de las constelaciones. Está muy, muy de y moda. todo eso que está realmente Lo digo. que lo llevan más
O sea, está más volcado al lado energético, obviamente, pero tiene que ver, está Tiene muy que ver con relacionado eso. Al final de cuentas- a esto que está diciendo Leo, ¿no? Es una cuestión de etiqueta, porque vos decís espíritu, puedes decir energía. Y es lo Sí, mismo. está totalmente de acuerdo, pero el tema de decir, bueno, lo que hablamos la otra vez también, yo no creo en ese tipo de cosas, y si existiera, no le encuentro ningún sentido, porque si yo tuve vida pasada, quiero tener la conciencia de la vida pasada, Claro. porque si no, es lo mismo que soy otra persona y nada que ver. La eternidad es la disolución del yo. Claro, entonces vos vos no estás decís, más. ¿cuál es el sentido? Si yo antes fue otra cosa y no sé y no me acuerdo y no tengo lo vivido ni la experiencia, Es ¿para lo qué me mismo sirve? No que tiene no conocer, sentido. claro. No. Entonces, toda esa parte, sin embargo, bueno, con el tema de las constelaciones, la gente que hace ese tipo de práctica, porque una práctica es meditación y una serie de cosas, dice comunicarse con seres de luz, seres Sí, superiores, sí. o con almas que están en otro nivel, en un nivel, esa gente sostiene que uno lo que hace en la vida es ir cambiando de niveles energéticos hasta que llegas a un nivel en el cual tu alma o tu energía ya queda posicionada en otro lugar. Ahí está. Y la idea de que el cuerpo es un vestido. Exactamente. O sea, te puedes despojar del cuerpo como te despojas de un Bueno, como hay cambiar de también vestido. experiencias de gente que dice que hacen viajes extracorporales. Astrales. Ujú, o sea, Y eso no es ni más ni menos que chamanismo. Sí, Eso es lo sí, que hacían los por chamanes. eso. Pero y yo tenía a mi viejo, por ejemplo, que decía que o sea, hace 7 años que, ayer hizo 7 años que partió, y decía, si me dicen, che, Raulito, ¿Querés volver? ¿Querés volver? Y tengo que pasar otra vez todo lo mismo, le digo, no, flaco, te lo Me regalo. quedo acá. Sí, no, es obvio, verdad. por supuesto. Si Otra vuelvo, vez dame una no, vida mejor. No, claro, esto no. Otra vez esto no. Bueno, sigamos con los ejemplos. En Ponapé, dice Fraser, Islas Carolinas, en Micronesia. Usted puede ir buscando ahí, si quiere, el Google, a dónde va quedando Ponapé. Ahora lo buscamos. Islas Carolinas, Micronesia. Colocan el cordón umbilical en una valva, en una concha, y disponen de ella según la ocupación que elijan los padres para el niño. Si quieren que sea un buen trepador, la pondrán en lo más alto de un árbol. Andá y buscala, dice. Mira, Claro. No sé dónde pusieron el mío, la verdad. en un libro. Ahora, Andé a buscar. En un libro lo puse. Por eso sigue leyendo tantos libros para encontrar. Para encontrarse. Su cordón. ¿Usted dónde pusieron su cordón umbilical según esta En una creencia? disquería. En una disquería. Ahí está. ¿El suyo, Libero? No, lo deben haber tirado. Ay, Pero No viste creo- que no creo que lo todavía, sepa. no sé si en una época se guardaban los Se cordones. cree- Bueno, no, mi viejo porque me se lo- cree que... Y era divino, o sea, sí, te mostraba una cosa seca ahí. Mi viejo después, lo así. tenía guardado. Sí, Era- sí. no, pero además que las células madre es importante también guardar. Bueno, pero ahora la Sí, guardan, ahora se pero guardan guardan por de otra eso. forma. Sí. como que la placenta se la comen ahora. Se guardan de otra forma por el tema de la extracción de células madre y guardan las células madre. ¿Usted, Genesini, dónde cree que le guardaron su cordón umbilical? Adentro de una pelota de fútbol. ¡Vamos! Cuenta Mira. mi madre todo que no jugaba con otra cosa que no sea una pelota de ¿Y fútbol. salió buen jugador de fútbol? No, bueno, eso no puedo decir. Empeñoso y yo. No lo puedo diligente. decir yo. ¿Empeñoso y dirigente o no? Sí, soy colaborativo con el equipo. Eso no se pierde. Bueno, lo decimos nosotros que éramos empeñosos y diligentes en las canchas de básquet, Olivero, ¿o no? Sí, ponele. Bueno, en Isla Kei, en Indonesia, el cordón umbilical se considera un hermano o hermana de la criatura. Pero el hermano aposta, el hermano Sí, una que vale, ¿no? El dominante. Ahí lo ponen en un cacharro con ceniza y lo colocan entre las ramas de un árbol para que se mantenga vigilado, para que se mantenga vigilando la suerte de su camarada. O sea, el hermano o hermana, es decir, el niño o niña que perteneció. Lo vigila. Esto no es otra cosa más que el ángel de la guarda, ¿viste? Claro. ¿Eh? Claro, convertido en cordón. Ahí está. Y entre los batacos de Sumatra, ya hemos hablado alguna vez de los batacos, así como en otros muchos pueblos del archipiélago indio, se entiende que la placenta es el hermano o la hermana del niño, por eso la entierran bajo la casa. Creen que está ligada al bienestar del niño, más o menos lo mismo. El alma es transferible y la placenta encierra el alma. En particular, cito a Fraser acá, los carobatacos incluso afirman que el hombre tiene 2 almas y que la verdadera vive en la placenta, debajo de la casa, pues es el alma que engendra las criaturas según dicen. Mira. Muy Bueno, bien. ahora está pasando de todo con la placenta. La hacen en licuado, se la comen. ¿Se comen la placenta, Sí, te sí. dice? Bueno, lo que pasa es que, a ver, si vos te fijás, en realidad casi todos los mamíferos o los animales que nacen, Se comen la madre, placenta. por eso tiene un motivo. Tiene Sí. altísima cantidad de proteína, es un Sí, alimento sí, de sí. la puta Bueno, es lo madre que están haciendo. y la madre necesita
En ese momento, después de parir, claro, claro. para el tema del amamantamiento Sí, y ese sí, sí. tipo de cuestiones. Sí, sí, Muy bien. está pasando Pero eso. se comen por eso. Sí. Pero y el ser humano hoy en día están haciendo esas cosas. Sí, lo están Yo tenía haciendo. entendido que también de ahí se sacaban muchas cuestiones para cremas y ese tipo de... Sí, bueno, eso se hacía desde hace muchos años. Se vendía Pero de como ahí, para... salían sí, sí, cosméticos, que te dicen de cremas, ese tipo de placenta cuestiones. humana, sí. Bueno, y Viste después... que hay un, perdón, Sí. no sé si es un culto, una religión, que es el cientismo, que es el que hace que Tom Cruise. Tom Cruise lo hizo cuando nació su hijo, se coman la placenta. Y también Travolta también está eso. Travolta también Sí, lo empezaron hizo. ellos, ahora hay un Una montón de moda ahí artistas hubo argentinos entre los que famosos, también sí. lo están haciendo. De hecho, el alumbramiento real es cuando sale la placenta. ¿Y cómo Ese se es la el comen la alumbramiento. placenta? Que es Parrilla, como No. No, en licuados. asadito. No, de verdad. Se la comen en licuados, van comiendo de a poquito. ¿Lo cortan en pedazos o se lo comen todo sí, entero? todo eso hacen. Pero ahí dice que ahí la comen, puede ser cruda. Sí, no Sí, la van a sí, cocinar, cruda. obviamente. Cruda, Claro. porque si no, al cocinar se pierde realmente. Bueno, pero acá Fraser dice según dicen. Y este según dicen me suena mucho a Heródoto, ya de científico no tiene nada. Y se ve que él más o menos pensó lo mismo porque después va a ejemplos europeos. Y ejemplos europeos de su época, del 1900, donde se creía que el destino de la persona estaba más o menos ligado con el del cordón de su umbilical o su secundina, lo mismo del otro, ¿no? Lo mismo del otro. En la Baviera renana, dice, lo envuelven algún tiempo en un trozo de lino viejo y después lo cortan o pinchan en trocitos, según que sea niño o niña, a fin de que él o ella, cuando crezcan, sea un habilidoso artesano o una buena costurera. ¿Sí? Ahí está. En Berlín, la comadrona suele entregar el cordón umbilical seco al padre, recomendándole estrictamente que lo guarde con mucho cuidado, pues durante tanto tiempo como lo tenga así guardado, vivirá y estará libre de enfermedades la criatura. Mira, bueno, se guarda en general. Mentira Cuando- eso. Mentira. En Francia, la gente tiene cuidado de no arrojar el cordón umbilical al agua ni al fuego, pues si así lo hicieran, el niño o niña morirá ahogado o quemado. Y acá me detengo. Corte. Porque acá los quiero escuchar, porque Interpelar, digamos. interpelar, porque es una palabra de moda ahora. Sí. Los australianos decían que había que tirar el cordón umbilical al agua para que el tipo sea un buen nadador. El Y los otro- europeos dicen que no hay que tirar al agua porque no se muera un Otra nadador. vez. Claro, ¿ves? ¿Cómo No. la ven ustedes esta? No, todo mentira. No, yo sostengo lo mismo. O sea, estas creencias vienen de que en algún momento tiraron un Hubo un cordón ejemplo, umbilical y De- salió buen de nadador. Y que casualidad, acá claro, pasa esto y porque- en el otro lado pasó una cosa al revés. Bueno, de hecho, ¿qué Entonces, pasó dijeron, con "Che, toda la humanidad que no hizo eso? Claro, Acá claro, estamos. son- Bueno, por eso estamos como estamos. Bueno, pero los australianos no conocían a toda la humanidad porque estaban Claro. ellos ahí, no O sea, tenían... estamos hablando de lugares... Claro. Bueno, pero otros eran europeos, Pero- ¿no? Están en relación Sí, con sí, nosotros. sí. Y- Bueno, después están los ejemplos de Inglaterra que yo que estaban en el mundo moderno y sin embargo hacían pelotudeces Claro. igual. Era el 1900, sigue siendo Seguimos, ahora. claro, seguimos. Ahora hay peor. Imagínate Acá. hacer este programa dentro de 100 años. Si Sí, estos sí. tipos estaban haciendo Mirá si nos esto. escuchan, qué estupidez que Ahí- estaban haciendo, ahí o está, bueno. diciendo. Ahí está. Yo una vez tenía un libro que era así. Me gustaba mucho. El tipo se situaba, después lo hizo Tato, muchos años después, lo hizo Tato con Leonardo Varela, ¿te acuerdan de la Argentina que había desaparecido? Sí. Bueno, pero el libro era que, año, no sé, futuro, encontraban una civilización perdida, venían y encontraban, acá no había nada, y encontraban los restos de una civilización que había existido alguna vez, que éramos nosotros. Y encontraban las letras de tango. Lo único que encontraban era letras de tango. Y los tipos de después empezaban a reconstruir la sociedad de acuerdo a lo que el tango decía. O sea, estos vivían así, ¿viste? Claro. Entonces armaban todas las casas, toda la gente vivía en conventillo. Claro. La viejita sacrificada en el piletón, todas las mujeres Claro, era la eran única evidencia que sospechosas, había ¿viste? quedado. Los tipos claro. eran mamengos, siempre con la mamá. Sí. con- Así. Bueno, hay que ver Polleras. cómo reconstruyen Claro. esta historia después. Bueno, esto tiene que ver que toda atribución de causalidad une a dos hechos observables, dos hechos, por medio de un porqué narrativo más o menos arbitrario, una interpretación. Y es ese porqué interpretativo donde radican las variaciones, las discusiones y las dudas. O sea, la causalidad, esto lo dice Hume, lo dice también Wittgenstein, es una superstición. Si nosotros llevamos 20.460 días vividos. De acuerdo a la estadística, tendríamos que ser eternos, porque no nos hemos muerto nunca y vivimos un día tras otro. Entonces, no hay ninguna razón para predecir que pase algo tan extraordinario como morirte, ¿no?
Entonces, eso es una frase borgiana. Y acá les dejo, antes de ir a la pausa, con algo que está pasando ahora, que es una iglesia que es la nueva generación, donde dicen que Cristo es mujer. Se llama Cristo en Lisbeth y está encarnado en Lisbeth García, que es una cubana radicada en Estados Unidos, que además estaba casada con la encarnación anterior de Cristo, que era Melquisedec, es viuda, y esto va ganando cada vez más adeptos. No, se quieren morir los estadounidenses. Y estos Salió son cubana. Inmortales, estos afirman la inmortalidad. A lo mejor se Googleen, percibe. nueva generación, Cristo en Lisbeth. Se tatúan el 666 porque dicen que el número no tiene nada de diabólico y se reivindican cristianos, por supuesto. Claro. Y no pagan impuestos porque en Estados Unidos las iglesias no pagan impuestos y por eso hay tantas. Vamos Qué a la raro. tanda, si quiere y puede Luana y lo dispone. Son control doble ahora, está Luana y está Ulises también y cuando la miseria, no me Se te acuerdo. fue el qué dice. refrán. Sí, ahí está. Vamos con el típico. Sí. Lo que está por suceder. El champán. No es un amanecer cualquiera. Ahí está David García. Fuera de su epitafio ningún poeta escribe nada. Bueno, decíamos que nada, ¿qué decía usted, Olivero, de que hay gente que se percibe planta? En YouTube, ayer o anteayer, miré que hay una mujer española, que es transbotánica. Transbotánica. Se percibe, para ella es una planta, se percibe una planta. Pero aparte no se ríe cuando le dice, perdón, eso No, es lo en más serio. divino. Y bueno. Y si es se feliz. tira agua. O sea, una planta que se riega a sí misma sería. Se alimenta, Claro. la tipa se alimenta, agarra los yogures, según lo que Claro. dice, y los deja no sé cuánto tiempo hasta que tiene moho y come supuestamente. Es una estúpida importante, digamos, ¿no? Bueno, bien. Tiene toda la cabeza así como llena de flores, se pone flores en la cabeza. O sea que es. En realidad no tiene nada en la Claro. cabeza. Ese es el problema, no tiene nada en la cabeza. Se Flores. Y autopercibe la- planta y en se pone primavera. cosas por Flores afuera. afuera, No estoy No, jodiendo. pero había, olvídenlo, porque es así, pero no ¿eh? hace unos cuantos años también había gente que daba talleres para alimentarse del aire. Se han muerto unos cuantos, Qué bien. tomaban juguitos los primeros días después de nada. Sí, fue en la primera clase, pues después la tercera Y le cobraban, le anticipado. cobraban anticipado. Yo creo que, bueno, en realidad es el efecto resorte, ¿no? O sea, cuando vos tienes algo totalmente aprisionado, cuando lo liberás sale hacia el otro extremo, después se acomodan las cosas. Y filosóficamente acá tengo mis serios reparos en la interpretación que se ha hecho de la posmodernidad y concretamente la deconstrucción. Hay una cosa que en la deconstrucción está muy clara, si hay algo claro en realidad, es que el deconstruir no es implosionar. O sea, no se trata de agarrar una masa y tirar todo abajo y generar, explotar en millones de etiquetas diferentes, que cada uno sea en sí mismo una etiqueta. Sino que hay que llegar hasta el don. El don es lo no deconstruible. Y con ese don no deconstruible empieza a construirse de nuevo. Claro. Entonces, eso es, así debe entenderse la deconstrucción derridiana. No como implosión, sino como absolutamente lo contrario a la implosión. Quitar todo, quitar todas las capas y capas y capas que fueron siendo agregadas y que son artificiales. Bueno, hay que quitarlas para arrancar de nuevo. O sea, para llegar hacia un lugar que es el don, que es lo no deconstruible, y de ahí arrancar de nuevo. ¿Sí? No tirar todo abajo y decir todo lo que hay no sirve nada y arrancamos y desde la nada y cada uno es como él, porque evidentemente que si cada uno persigue hacia el absoluto su deseo, no hay sociedad posible. Claro. No hay ninguna sociedad que se pueda estructurar a partir del deseo absoluto de todo su cada miembro, uno, porque claro. mi deseo puede ser matar al otro. Claro. Yo me percibo como asesino y está bien, porque así me percibo y entonces tienen que dejarme ser. Pero que por otro lado, Sería el imposible. mismo concepto de sociedad implica que la sociedad está, no sé si por encima, pero él abarca al individuo. Entonces, bueno, puede tener una sociedad construida por infinidad de individuos que cada uno se percibe Lo que quiere, un ente autónomo y distinto de los demás, porque si no es imposible convivir. Y se pierde el espacio político, que eso es lo importante, ¿no? Que es donde se dan las luchas para la mejora del colectivo. Bueno, ya lo veía Freud a principios del siglo XX cuando hablaba del malestar en la cultura, ¿no? O sea, hay cierta neurosis en formar parte de una sociedad que no se puede evitar. O sea, porque vos no podés hacer lo que querés. Claro. O sea, si todos vamos a hacer lo que queremos, no hay sociedad posible.
Imposible. En toda cultura se pero da. si vos te tirás plantas, te tirás agua, te regás, bueno, Puedo decir. no molestas a Bueno, nadie. mientras no moleste al otro. Después de esto, Fraser pasa a la magia contaminante. ¿Se acuerda lo que habíamos dicho de la magia homeopática? Que es lo que actúa en algo parecido. O sea, para vos tenés que hacer un muñeco de alguien que represente a alguien y accionar sobre ello para que los efectos caigan en esa otra persona a la que vos representaste. Eso es la magia Como el homeopática parto, ¿se o acuerda? mimética, como el parto de los brujos, sí. Y después está la magia contaminante, que es la idea de que lo que estuvo alguna vez en contacto permanece en contacto por más que lo alejes. O sea que si vos actúas sobre algo que estuvo en contacto con otra cosa, esa otra cosa va a ser afectada. ¿Sí? Muy bien. Donde hubo fuego, cenizas quedan. Bueno, así como en la magia homeopática los griegos tenían la leyenda del Meleagro y el tizón encendido, eso lo hemos contado. Meleagro era un superhéroe griego que recibió un oráculo al nacer que le dijeron que no iba a morir hasta tanto el tizón que estaba ardiendo en ese momento permaneciera entero. Entonces lo sacaron del fuego y lo guardaron hasta que la madre se enojó con él y lo hizo arder de nuevo para que él muriera, porque le habían matado a su tío materno. Claro. Bueno, ese era Meleagro. Ahí tenés magia homeopática. Y los griegos también tenían una relación sobre el tipo de magia por contaminación que integra el ciclo troyano. No lo vamos a contar acá porque es un mito más que a mí me fascina. Yo puedo hablar todo un programa Horas. de esto, que es el mito de Auge, que me parece que si Freud en vez de leer a Edipo hubiera leído a Auge, el psicoanálisis hubiera sido totalmente diferente, porque es el mito especular al de Edipo, el de Auge. Bueno, Auge había sido violada por Heracles. Hay una cuestión que anuncia muy actual, o sea, muy patriarcal y a deconstruir, en donde dicen, bueno, ahora a Auge no la violaron porque no gritó. Claro. Consintió al no gritar, eso dice el mito, ¿no? Claro. Una cosa que se sigue sosteniendo impresionante. hoy todavía, ¿no? Después de 2500 años, a veces. Como un fallo de Zaffaroni que dijo que Que no fue que una violación porque no tenía la Con la luz, luz apagada. no tenía está la la luz luz apagada. apagada. Qué Bueno, va. una cosa absurda totalmente, por donde la mires. Bueno, la cuestión es que Telefo era el hijo de Auge, hijo de esta violación. Para hacerlo rápido, cuando los griegos van a Troya, desembarcan en una isla en donde él era el rey, porque no tenían GPS y estaban apurados por llegar y se embarcaron en cualquier lado creyendo que era Troya, iban a pelear y no sabían contra quién, y lo fue a recibir y Aquiles acervadamente lo lastimó, lo hirió, ¿sí? Y lo dejaron ahí, olvidado. Entonces pasó el tiempo, pasaron 10 años y entonces hubo una interpretación oracular que dijo, bueno, no van a tomar Troya hasta que no lo curen a este muchacho del teléfono. ¿Y cómo lo va a curar? Lo tiene que curar el mismo objeto que lo dañó, o sea, la espada de Aquiles. Claro. Entonces fueron y le llevaron la herrumbre, el oxín que se llama, el óxido de la espada, lo tiraron sobre la herida y eso fue lo que lo curó. Bueno, entonces esto después es mítico, pero después llega a la historia. Por ejemplo, ya en el siglo I, Plinio, que fue un escritor y militar romano, escribe la famosa Historia Natural y dice, si se ha herido a un hombre y se está penado por ello, no hay más que escupirse la mano heridora y el paciente se sentirá instantáneamente aliviado. Oh, mira qué bueno. O sea, si usted le pega a alguien sin querer, escúpase la mano, Genesini. Muy Claro, bien, Y está perdonado. ¿Eh? muy bien, bárbaro. ¿Usted se escupe la mano a veces la barbera o no? Muy bien. No. Para lavarte, ¿viste? Cuando no tenés agua. ¿Vos te acordás que antes las madres, cuando vos te limpiaban con su saliva, se escupían la mano y te pasaban la mano Es por la verdad, qué cara? asqueroso. Hay un tipo de Qué asqueroso. No, pero hay un tipo ¿Era así o no? Sí, era no, así. no- Era así. no recuerdo en qué. Era Entre así. qué personas, pero hay un tipo, no de juramento, pero de sellado de pacto, que es escupirse la mano y después darse la mano. Claro, pero Es no había COVID. como decir, Es verdad. un pacto sellado. Claro, ahora digamos, ¿no? imagínate con el COVID. Con el Es un poco COVID. el intercambio de fluidos, digamos. Claro, Pero en vez, la en saliva vez de ha servido- sangre, en vez de sangre, un salivazo. Claro, ha servido la saliva para muchas cosas, Se para hacía borrar en los cuadernos. Mucho tiempo, también. escupirse y los dos y darse la mano. La saliva sirve para borrar los cuadernos, dice Wonder Woman. Tenés que ver lo que eran mis cuadernos, por Dios. Por eso. Todo quería. Borrado con liga de comida ¿Quién de pan. inventó
La goma de borrar tinta. Mentira, eso era una lija. Mentira, no no se era una borra goma. nada, claro. Vos querías borrar y hacías un agujero en la parte Los azul, cuadernos con la parte agujeros. azul. que claro. empezaba así, así. Yo tenía las Se borró. orejuelas en los cuadernos que ni ahí ni tampoco servía Tampoco, ¿La qué? nada, no Ni servía tampoco nada. me servía la Para goma. que no pero se le den el día vuelta que se la- inventó el las corrector, puntas. el día que se inventó el corrector. eso Borraba con miga de pan, con los dedos. Sí. La miga de pan. Pero todavía la no había- saliva no había fue plata. una aliada. Usted era más prolijo, Laura. Sí, pero la goma que era buena para tinta y de verdad, pero la conocí después en el secundario, era la Rotring. La rota. La amarilla. La amarillita. Que era blanda, pero borraba tinta. Ah, pues si no era. Mira, Sí, sí, sí. Osvaldito, Sí. Osvaldito, La tela la profesor, raspábamos. Los borraba con la planos la en tela, gileteaba. la gileteaba. A La veces gileteaba. agarrábamos la gilet y empezaba a cri, cri, Sí, cri, sí, cri. sí. La Ahora pro- vieron que no era tan importante eso, porque acá estamos, acá lo Viste tenemos vos. al profesor. La prolijidad nunca fue No, muy fuerte, ¿no? pero no es tan importante. Sí, es importante. Tenía Bueno, linda letra manuscrita ahora que me acuerdo. yo, Ya la Sí, perdió, ya de la perdí tanto en la escribir en la bola. Bueno, bola. ahora no la vi hace mucho, pero tenía linda letra manuscrita. mira, no me acordaba de eso. Ahora no me entiendo a veces. Escribo yo, solo no me entiendo. Yo tampoco me entiendo. Bueno, en Melanesia, dice Fraser, y estos son ejemplos que más le gustan, si el amigo de un hombre herido llega a estar en posesión de la flecha que hirió a su amigo, la pondrá en un lugar húmedo o entre hojas frías para que así la inflamación tenga poca importancia y desaparezca pronto. Mira, Eh, bueno, ojo, Es como hablamos cuando- del barro como la vez cuando- Como pasada. cuando haces rollito y metés a los tipos en el freezer. Vos no tenés tipos en el freezer, yo tengo. No, Ah, él sí. después me lo cuenta cómo se hace. Cuando hacía rollito y tenía qué cosa, perdón, no escuché. Tipos en el freezer. Vos tenés que El escribir el frisa nombre, hacer un gente. rollito y meterlo en el freezer. Vas a La que ver te eso. molesta ¿Y la eso qué frisás. es? El ¿Qué te tipo, hace? se congela. O sea, Lo tranquilo. anulás. No te molesta más, te anula. Eso Dígame, dice. profesor, que usted no cree en esas cosas en serio. Ah, no. Yo creo en los Pero que por creen. las dudas lo hace. A mí me Mirá. parece increíble. Yo no creo creo que absolutamente lo en está haciendo nada. con cosas del fútbol. Le voy a revisar la heladera si llega a tener Acá, papelito en el freezer. usted no fue el más. que No comentó hace que no falta sé que quién revise, yo frizó a le digo, todos tengo. los jugadores Los de jugadores de Francia. Francia, yo y creo ganamos. en lo O sea, que- vos no crees en las brujas, pero que las hay, las hay. Yo digamos. creo en los que creen. A mí me resulta increíble que haya gente que crea y lo respeto absolutamente. Y entonces quiero entender por qué cree y participo de todas las Y creencias. por eso meté papelito en el freezer. Por las dudas. No estaré mi nombre por ahí tirado O sea, no dentro está- del... usted, pero ¿para qué lo quisiera congelar usted? Nah. A ver, ¿qué ¿Y daño a te qué hace? Si usted personas no molesta, congelarían? ¿Qué Javier. daño te hace? ¿Qué daño te hace un papelito en el A freezer? mí nada, Bueno, absolutamente. entonces. Y al otro listo. tampoco, quédate tranquilo. Para la fecha 10 me parece tener 11 papelitos, ¿no? Me imagino. No, ahí no hace falta hacer nada. No hace Eso falta, acá de Como madura. la amiga acá del compañero que frizó todo No, eso es lo de verdad, está Francia. comprobado. ¿Qué cosa, perdón? Por Harvard. Como si fuera lo de Harvard. No, tengo una prima que congeló a los 11 jugadores franceses y los resultados están en la Por vista. eso salimos campeones. Ahí está. Salimos campeones. Los resultados están a la vista, de gracias, muy Pero bien. bueno, vos lo querés creer, Javier. Yo, está bien. Bueno, me encanta. O sea No, que- que aparte con el diario del lunes somos todos Digamos, genios. Claro. Comprobar no perdés nada. Vos entrás, Claro. se te llenó el como todo. freezer. Pero lo que estuvo ahora dijo, los resultados están a la vista. O sea No, que pero digamos, totalmente. digamos que Messi no tuvo nada que ver, tuvo que ver su O primo. sea, eso es No, como la rata exactamente. esta que no entendía. Igual, es lo mismo. es o lo sea, mismo. Bueno, Le hablé en al alguien te holandés rey y no me molesta, entendió. frízalo y después veremos. Ahí está. Sinceramente, a mí esas Pero- cosas me dan miedo. Pero No le A mí haces me dan daño, no es que le vergüenza. haces Papelito en el daño. freezer, Es como que no lo molesta. neutralizás. Una Y parte si mala te que hace tiene. mal, Pero ¿A que qué lo- te va a hacer Yo mal? no creo en eso, está Pero clarísimo. ¿cómo le va a hacer mal? No, Obviamente. es verdad esas cosas. Mentira, sí, Le ya da me miedo el imagino, papelito pero en el no. freezer. No, me dan miedo esas cosas. digo. A mí no me da miedo eso, pero podés poner, no sé, una Ah, foto ok. mía, lo que quiera. Lo que a mí no me aterra, pero sí me preocupa, es qué más se le ocurre a ese tipo No, de lo que gente. preocupa es Claro. que tanta Ese es el gente tema. crea en esas cosas. Ahí está. Pero Sí, yo no creo. A Más ver, que ¿sabes nada. qué querés? Una cosa, me parece que mucha gente no es que cree, sino que es el tema de la duda. ¿Entendés? Ante la sí. duda lo hago. Claro. Me persigno Ese por es si- el- como él me dice, persigno un por si acaso, papelito. no va a ser Claro. nada. Yo no que creo en exista. Dios, pero qué sé yo, ayúdame, ¿entendés? O sea, es lo mismo, pero no tiene sentido. ustedes pasan por abajo de la escalera. Sí, eso. yo no tengo ningún Sí, problema. no, Sí, eso sí, no. sí. Mentira, mentira. Te lo- Yo no lo te hago, no, qué sé no, yo. no tengo Abre, ningún abre, tipo. abre, serio? abre No los lo paraguas hago. bajo Mirá. techo. Claro, Ah, bien, no. no, ¿Sabés no, por ni qué loco. dejé de hacerlo? Ese tipo de cuestiones, y esto lo digo en serio. Sí. No por cábala, porque tengo tan metido adentro el tema seguridad por una cuestión laboral. Bueno, Sí, claro, igual eso es lo que otra decimos cosa, todos, claro. Javier. No, eso- pará, siempre lo hice, pero Sí. si empezás a hacerlo, tengo miedo que después en el laburo haga cosas de ese tipo o paso bajo un puente grúa cuando está operando que no se debe Claro, claro. y yo no puedo hacerlo. Claro, pero eso no Menos es yo. por cábala, es por seguridad. ¿Sabes No, por qué? pero ¿Sabes por por un qué? montón de tenés ejemplos. incorporado ese chip. Ya lo tengo incorporado. Está bien. Ahora, pensar que Y pasar no por se abajo hace de la la señal escalera. de la cruz cuando pasa por una No, el iglesia. problema es que te traen mala suerte.
Yo no paso porque no es mío que se caiga la escalera, no porque me atrae No, mala no, No suerte. es la escalera lo que se cae. Yo sí pasé Yo por cuando está la escalera en una vereda, me bajo el cordón y voy por el cordón. Total, ¿qué pierdo? Nada. Obviamente, O sea, yo no pierdo también. nada. Eso corre su camino toda la vida. Bueno, Y las pero consecuencias no es la pueden ser escalera lo que terribles. se cae. El tema es que arriba de la escalera hay un tipo que a lo mejor tiene un balde en la mano o está pintando algo y se le puede caer el balde. Y si cae para abajo de la escalera, Pero le cae eso en la es cabeza a verdad, usted. eso está bien, y eso puede pasar. Lo que no te va a traer es mala suerte porque O pase buena por O suerte. está haciendo- otra el tipo cosa, que está claro. arriba está haciendo O algo. vestirte de amarillo, todas las cosas que dice Serrat. Bueno, está muy buena la canción de Serrat, Toca madera. Exacto, o tocar madera. Tocar No, y madera, después eso, lo sí. cambiaron. Como no había madera, se tocaban la cabeza, como que se. Si no hace- si no hace cualquiera. mal. O el huevo Si no izquierdo. hace mal, seguilo. ¿Eh? Si no Claro. hace mal, Hola. seguilo. ¿Qué te Habría hace que ver perder? el Si tenés ganas de tocar, origen tocate. debajo de la ¿Qué escalera, vas a no sé. perder, la barbera? ¿Qué vas a perder? No le Seguilo. gusta. Él tiene miedo a hacer daño y está Bueno, bien. no obstante, vos podés hacer esto, pero al mismo tiempo el enemigo puede trabajar para desalentar lo que vos Sí, estás claro. haciendo. Acá es una Claro. competencia. Estamos en la misma. Y va Neutraliza. a grabar la herida. Con ese propósito, él y sus amigos beberán jugos ardientes y calientes y masticarán hojas irritantes para que la herida se irrite e inflame. Qué gente mala. Bueno, ese es el tema del, el vudú, el tema del... ¿Usted tomó vino caliente, Mariloche, por ejemplo? No, la verdad que no me acuerdo. A esa altura no se acordaba. lo Vino caliente daban en Bariloche, ¿no se acuerda usted? Sí, me parece No tomo, que sí, pero no la tomo verdad alcohol. no me acuerdo. ¿Qué hace Pero vino que la caliente? ruda el día, no sé, ruda con caña. Caña Primero con de ruda, agosto, caña ¿no con es? ruda. El día de la Sí, Pachamama. no El tengo día de ni la idea. Caña con Pachamama. ruda. Bueno, estos enemigos mantendrán además el arco cerca del fuego y si han conseguido recuperar la punta de la flecha, la pondrán en el centro de la fogata, teniendo cuidado de mantener tensa la cuerda del arco y haciéndola vibrar de tanto en tanto para causarle a usted nervios y espasmos. Qué gente mala, loco. Gente Qué jodida, bárbaro, ¿eh? qué molesto. Qué malo los polinesios, los melanesios, esto. Las milanesas. Bueno, estos tipos viven para hacer daño, nada más, yo te digo. No, pero es exactamente lo mismo que Lo pasa mismo hoy que en día. O ahora. sea, nosotros nos estamos asombrando de esto, pero hoy tenés gente que publicita el tema de los chamanes, La gente vidente que, Claudia que la te gente trae- que te te trae la destraba, moda, que destraba ¿Que te destraba amores o qué? que te hace Claro. trabajos. Es lo mismo que esto. Sí, igual. Sí, No igual. tiene ningún Igual, tipo igual. de diferencia. El tema de decir, llévame, traeme Es tal lo cosa mismo. para hacer un trabajito y te hace la. Y ahí te se va a atan. enamorar de vos. Y lo dice el señor que cura el empacho. Bueno, ¿Vos sabés cuántos chamanes fui para que me aten mina? No mataron ni una. pero ni no, Sí le una. ataron. pero fue la vidente, no fue la vidente Claudia que te trae tu amor en Ni 21 una días. me consiguieron. Bueno. No hacía falta, se la conseguía alguna sola. habrá conseguido, alguna habrá Claro, conseguido. con el chamullo nomás. Pero mejor dejemos a los polinesios y a los antiguos en paz, son gente rara. Vamos a una cita de otra historia natural, la de Francis Bacon, o sea, científico. A ver qué El gran decía. empirista del siglo XVI. Dice Francis Bacon, está constantemente admitido y testimoniado que el tratamiento del arma que hizo la herida curará la herida misma. Testimoniado. En este experimento, según relatos de hombres de crédito, aunque yo mismo no estoy del todo inclinado a creerlo, dice, pone un poquito Decía aparte de Francis, esto, Claro. deben tenerse presentes los siguientes puntos. Primero, el ungüento con que se hace el tratamiento del arma debe estar hecho de diversos ingredientes, de los cuales los más difíciles de conseguir son el moho de la calavera de un hombre sin enterrar y las grasas de un jabalí y de un oso muertos en el acto de generación. Claro. Claro, ¿Qué le parece? dice. Está bien. Era totalmente imposible. Tenés que salir a matar a un jabalí, tenés que matar a un oso, qué sé yo. No es fácil de Es conseguir. difícil. Los todo cocineros eso. que No es te imposible. Explíqueme qué serían muertos en el acto de generación. De la generación, sí. ¿Qué sería eso? No sé, es una cita Matarlo textual, hay que- cuando están copulando. Claro, Yo me hay que imaginé. preguntarle a O sea, vos Bacon. tenés que encontrar Ni un siquiera un oso feto. o un jabalí cuando se está clavando Justo. y ahí. Claro, que ¡fa! nació, no, uno que nació muerto sería, muerto en el acto de la generación. Sí. O que, claro, Uno que nació muerto. un nonato muerto, Claro, digamos, o una claro. cosa así. Sí. Claro. Totalmente difícil difícil. de conseguir, ¿no? Difícil. Hay gente todavía buscándolo. Hace el siglo XVI. Todavía. Claro. De padre a hijo Porque, fue es pasando más, en esa época el mandato de la búsqueda. capaz que encontraba un tipo muerto que no lo enterraron y ahí, qué sé yo, la pudredumbre se la sacaba, pero qué sé yo. ¿Viste como esos cocineros que te dicen, vamos a hacer algo sencillo con lo que tenemos en la heladera? Y dice, bueno, Sí, saca un bife jabalí. de ciervo blanco. Claro, sí. Exactamente. Sí, Bueno, necesitaba dos jabalí. Imposible, imposible. Bueno, los europeos del siglo XVI, incluso sus mentes más brillantes, según esta cita, creían firmemente en este tipo de magia. Si no tenían el arma, la reemplazaban con un hierro de forma parecida, o sea, más o menos. Claro. Claro. Y aplicaban el ungüento sobre la herida sangrante y dejaba de sangrar. Fraser dice que en su época, o sea, ya no fuimos en Perdón. 1900, Probablemente, alguna vez dejaba de sangrar.
O alguna porquería de estas que usaban estos ungüentos grasa, a lo mejor Tenía tenía la hemorragia. algún efecto antihemorrágico, Totalmente, ¿entendés? sí, Como sí. tiene, y le ponían O alguna hoja, como yo dije, Moni, de vos la contabas lo del comida. barro, No, mira. yo eso lo comprobé. Ahí algún efecto coagulante, Sí, porque totalmente. existen un montón de sustancias Son productos coagulantes. naturales, de Entonces vos decís, te aplicaste, coagula, listo, deja de sangrar. Claro. Lo del barro lo he comprobado. Sí, hablamos en un programa que Moni cura con barro. ¿Sí? Que las heridas Tenemos se... uno que cura con barro, otro que cura el empacho. Esta mesa se está poniendo interesante, Mira, Gabriela. ¿Sí? Usted que tiene... ¿Quién cura el empacho acá? Ah, sí, Yo. cura el empacho. Nah, perdón. No hay Pero ¿cómo nada, vas a en lo curar que, el no hay empacho si nada no en lo que crees? crean más que las personas que curan el No, yo empacho. no curo para. Yo No, una sí. vez, mi Él vieja cura curaba el el empacho, empacho. ya No, te pero- explico. Y yo quería saber qué decían. La única forma que te expliquen es el 24 de diciembre a las 12 de la Claro, noche. sí, Es sí, verdad. sí. Y un día la agarré a mi vieja, decime Sí, por sí. favor, con lo cual me ¿Cuál es Pero de secreto? chumba. Usted no estaba esperando me los regalos, legó- nada, Claro, se quería- estaba- me legó el chumba. poder. Nunca jamás me Claro. voy a poner a curar el empacho a alguien, Claro, porque no claro. creo nada de eso. Pero nunca lo ejerciste. Usted eso, estaba esperando que los regalos, nada, está esperando el empacho nada más. Sí, La Claro, tenés- saber en qué se esa vez- decía. Si yo una Sí. noche te llamo desesperado que me voy a la Se plaza. olvidó. Javier, por favor. Dejá No de me comer. vas a- Yo no tengo curación a distancia, necesito la cinta. la Pero te, cinta. acor- pero te el acordás, centímetro. pero te acordás Mi lo que viejo se usó el dice. centímetro de costurera ese Me usaba. voy a Roldán con el Pero rollito. Ningún Javier, problema, ¿te venga. acordás lo que se dice o te Sí, olvidaste sí, ya? sí, sí, te Es digo, una pelo. oración. Ah, Se mira. dice casi siempre lo mismo, una pavada astronómica. ¿no? No. Bueno, dice Fraser que en su Olvídate. época creencias similares se mantenían en los condados orientales de Inglaterra, en Suffolk. Si alguien se clava una espina, la aceita o engrasa después de extraerla. Y si un caballo se hiere en la pezuña por patear un clavo, salen todos a buscar el clavo para tratarlo con grasa para que la pezuña no se infecte. Muy bien. Mira. En Cambridge y en Essex, también en Baviera, en Alemania, los cuidados después de un apuñalamiento no se brindan al apuñalado, sino al puñal. Claro, internan el puñal. Le ponen suero. Claro, No, son divinos. ahí está. Está bien. Bueno, Debe ser más pero barato. los australianos llevan todo a otro nivel. No solo engrasan el objeto causante del daño, sino que los parientes del herido deben engrasarse también. Claro. milagro. Someterse a una dieta rigurosa, adecuando su conducta a ciertas pautas, para que sane el herido, su amigo, su pariente. Y mientras la herida de la circuncisión, por ejemplo, no cubre la madre del circuncidado, no puede comer zarigüeya ni ninguna otra clase de grasa para no retardar el cierre de la herida. Debe engrasarse con cebo y no dejar que alguien toque sus palos de cavar. La zarigüeya es anticoagulante, por eso. No, pero lo tiene que comer el otro. El gran tema es que La lo tiene- madre. No el dañado, el otro lo tiene que comer. Me parece que está confundido usted con la sanguijuela. No, la zarigüeya, la que no se puede comer acá. Ah, Bueno, esto no es una pero la promesa, sanguijuela sí se usa Sí, también. Sí. medicinalmente. porque no hay un ser que garantice la curación, es devoción a la relación de causalidad, que es una superstición. Los campesinos alemanes, cuando un cerdo o una oveja de su rebaño se rompen una pata, tratan con vendas y apósitos una silla y no dejan a nadie sentarse ahí. Mira. Acá está claro que pasamos de la magia contaminante a la homeopática. La pata de la silla que se cura nunca le perteneció al animal ni ha estado en contacto con él. Y para terminar, porque ya estamos en horario, vamos con una de amor. A ver. Las jovencitas eslavas meridionales, o sea, las serbias, las croatas, las eslovenas, rescatan la huella del hombre que aman. Usted, Wonder Woman, persigue a un hombre, busque Sí, su justo. huella. Voy a ir Sí. a buscar la huella. Cuando está la huella, cavan alrededor, Sí. juntan la tierra, la entierran en una maceta y plantan una caléndula. Porque creen que si la flor abre sus dorados pétalos, el amor que buscan nunca, Qué pero nunca, se marchitará. Perecera. Uy, después que Gran se quiere que se programa, marchite, llegamos a ¿cómo tiempo. hace? Yo no sabía lo de las zarigüeyas que se comían, digamos. No, yo Ahí en tampoco. Roldán tengo a Ah, patada. loco. Que no son, acá le decimos otro nombre. Y Son las hacete- comadrejas, básicamente. Hacete algo al disco. Y así Está que lleno. vamos, sí, está lleno de comadrejas. Pero, ¿a usted qué le parece esta cuestión de desplazar el tratamiento? O sea, no tratar al, Si a ellos le al daba apuñalado, resultado. sino a los amigos o al puñal. Depende Y a de ti la bronca bajarlo que le ahí, ¿no? tenga el Bueno, apuñalado. O pero, sea, mirá. si le tengo mucha bronca al apuñalado, yo apoyo. esto, No, más pero allá de Javier, cada lo vez que se vos muere. decías, hay Yo haría las dos cosas a la par. porque, por no las sé, dudas, O sea, ¿no? cúrenme y mientras tanto. Claro, usted cree en todo, usted cree en la Claro, medicina y en estas sí. cosas también. Osvaldo, de hecho pasa que hay gente que cura las quemaduras o el empacho a través de otra persona, a distancia, es lo mismo. Sí, señor. Mi vieja te curaba el empacho y decía, por la duda, tomate una buscapina. Claro, las dos cosas. Ayudame un poquito con una buscapina, con un sertal. Vamos a Entonces, reforzar el tratamiento. Claro, o sea, esos poderes los tengo flojos, decía Por mi las vieja. dudas.
Ahí está. Qué bien. Lo voy a dejar, ya no estamos yendo. Yo creo que esto tiene mucho que ver con el mundo del metaverso también, en mucho sentido. También. Que todas las empresas se están metiendo ahora en el mundo de los avatares, ¿no? Del metaverso. Donde vos sos una persona, pero no sos esta que está acá, sino otra. Hay Y grandes películas. lo que le pasa a esa otra persona te pasa a vos. Qué O sea, bárbaro. ¿cómo vamos volviendo? ¿eh? Sí, sí. Terrible. Terminamos siempre en lo mismo. Y hay que diferenciar el pensamiento mágico del pensamiento lateral. A Sí, ver. el pensamiento lateral es muy utilizado, que es una forma de pensamiento racional, pero no directo, indirecto. Hay cosas que no se pueden resolver racionalmente y se pueden resolver por pensamiento lateral. Tiene que ver con la creatividad en el razonamiento. Te dejo un problema para que lo vayan pensando. Yo ya lo tengo resuelto. Tarea para, A ver. tarea para el viernes. Ahí está. Un tipo tiene que ir, porque vamos a arrancar con esto el viernes que viene. Un hombre tiene que ir de una isla a otra. Tiene una canoa y tiene que llevar todas sus posesiones. Las posesiones son un zorro, un conejo y un racimo de zanahorias. ¿Cómo hace? Para llevar todas las posesiones y no perder ninguna. Es viejo ese. Ah, es viejo, ¿eh? Sí, sí. Sí, Ahí está. lo dan en las entrevistas laborales también. Eso, También. Eso eso suele tiene que ver con la hacerse. creatividad. ¿Cómo Exacto. hace? ¿Cómo dice usted que hace? Y puede hacer varios viajes, ¿o no? Y sí, pero ¿cómo hace los viajes? ¿Qué lleva primero? Claro, porque unos se comen a otros. El conejo Claro, se ese come la es el tema. zanahoria. Claro, se el tema come, es el claro. conejo se come la Y el zorro zanahoria, se come el conejo. zorro se Se come come el conejo. Entonces uno tenés que ir alternando de manera de Y poder yo creo cruzarlos que a es todos, digamos. Zanahoria, zorro, conejo. Vos tenés que, le voy a dar la respuesta para que no se queden ansiosos una semana, tengan Ay, la sí, semana de nos va a mierda. matar No, la sí, ansiedad. Tiene que llevar el conejo primero, Sí, ¿eh? Entonces queda el zorro y la zanahoria, que no pasa nada. no pasa nada. Después viene vacío, va a buscar el zorro, ponele, pero se trae el conejo. Trae el conejo. Y cuando llega Después acá con el lleva la conejo se zanahoria. lleva la zanahoria. Y vuelve vacío y vuelve a buscar el Después conejo y Bueno, lo lleva. la que yo te dije primero lleva la zanahoria. No, si primero lleva la zanahoria, el zorro se come el conejo. Claro. Tiene que Claro, llevar porque primero los el deja conejo. solos. Pero es así, o sea, básicamente es un juego de estrategia. de estrategia y te los dan, como dice ella en las entrevistas a veces, Ahí está. para Laborales, ver qué sí. lógica o de pensamiento vos Ahí tenés. vamos a andar. Muy bien. Ha terminado el programa. ¿Qué le parece, Genesini? Brillante, como siempre. Desde que arrancamos ha sido siempre igual. Wonder Muy Woman. bien, excelente. Los resultados estuvieron a la vista. Ahí Ahora, está. Los resultados Javier están a la Rivera, ¿cómo vista. estuvo Pero usted? Ahí fantástico, está. fantástico. Osvaldo La Barbera. 10 puntos. O sea, yo como siempre negativo en todo, pero no importa. No importa, pero ya está, lo Alguien sabemos. tiene que serlo. Claro, Esto alguien tiene que es el Muy papel. bien. Es el rol Porque que no te le dieron toca. al cordón umbilical el debido tratamiento. Claro. Claro, ahí está. Y por eso, ahí está. Por ¿no? eso salió así. Hay que ver qué hicieron con su cordón umbilical. En los controles estuvo Luana, esto fue Pensar No Cuesta Nada. Nosotros volvemos el viernes que viene, siguiendo con nuestra lectura de Fraser. Mañana, Media Verdad al Revés, voy a hablar con Mariano Bala, profesor de la Universidad Nacional de Rosario de la Facultad de Humanidades, profesor de Epistemología. Vamos a hablar sobre Wittgenstein, nada menos. Y ahora los dejo con La Grieta de lo Increado programado. Escuchen La Grieta de lo Increado. Nosotros volvemos el viernes que viene y seguimos charlando alrededor de una mesa de espumante sobre Fraser y la rama dorada. Adiós. El próximo viernes. Fuera de los solsticios, ningún profeta